¿Dónde está el QR? ¿Dónde está Ari, chay, yam, chay. Ahí ancho, ahí muy un ojo y paricuna, y mané en cachaquichic, no hay nada. Bueno, en este caso es un placer otra vez tener al profesor Richard Gonzalo el día de hoy con nosotros para dictar el taller, bueno, la segunda parte de lo que es el taller de Quechua Huanca. Para nosotros es todo un gusto, todo un placer tenerlo aquí. Estamos muy felices, muy contentos y esperamos que toda la sesión sea de igual manera muy fructífera y que todos ustedes puedan sumergirse un poquito más sobre la gran riqueza que tiene el quechua huanca en general por sus diferentes fonemas, por su diferente diversidad cultural y que aprendan muchísimo a muchísimas preguntas en esta misma sesión y sobre todo disfruten aprendiendo en general. Bueno, muchísimas gracias, profesor Richard Gonzalo. Y bueno, yo le doy el pase para que ya pueda comenzar a presentar su... Buenos días, buenos días. Emmanuel de Macaya Cayanqui. Alin Liam. Muy bien. A ver, recién voy a conectarme a través de la computadora. Hablemos mediante el celular primero, o sea, antes. Voy a compartir con ustedes precisamente la pantalla. Hoy quiero hablar quiero empezar hablando acerca de los pronombres personales en el Huanca Lima. El Huanca solemos decir Sutena Cuna. He visto que los cusqueños dicen Sutiranticuna, ¿no? No lo he escuchado decir pronombres personales a los ayacuchanos ni a los huancavelicanos, tampoco a los yarus, a los huaylas, a los cañaris. No sé qué nombre le acomodarán ellos, pero he escuchado sí en varias oportunidades a los cusqueños decir Sutiranticuna, ¿no? Pronombre personal, o pronombres personales, porque tiene el sufijo cuna, ¿no? Pero el huanca dice Sutina cuna, Sutina cuna, Suti, ¿ya? Suti en Huanca Lima viene a ser nombre, Suti. En el sur, claro, todo es Suti, ¿no? Suti. Y si nos vamos un poquito más arriba al norte del Huanca, o sea, el territorio inmediato para allá hacia el norte, vamos a escuchar la palabra Juti, ¿no? Juti, ¿ya? Entonces tenemos tres maneras de decir a nivel de todo el territorio peruano, es decir, de tratar los nombres, ¿no? Suti, que vamos a escuchar inclusive en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en Argentina, ¿no? La palabra Suti. Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Puno, bueno, toda la región, ¿no? Apurímac, toda la región del sur de Perú. Aquí en el centro, en Huanca, Lima, decimos Suti, ¿no? Suti, ya, para decir nombre. Y ya yéndonos hacia Tarma, ¿no? Que también corresponde a la región Junín, Tarma, la misma provincia de Junín, que corresponde a la lengua Yaru, ¿ya? Llegamos a Pasco y pasamos a Huánuco, y Huánuco pues, tiene contacto o sea, tiene límites con Huaraz, entonces ahí vamos a escuchar la palabra decir Juti, ¿ya? Juti. El Huanca, entre tanto, dice Shuti, reitero esto, ¿no? Shuti, pronombre, o Shuti nombre, pero si decimos pronombre personal, o pronombre personal, decimos Shutina Kuna, ¿ya? Estoy intentando conectarme precisamente hacia el WhatsApp para ir hacia mi computadora. A ver, indíquenme cómo hallo el QR, porque debo conectarme a través del QR, se me perdió porque lo tenía conectado. Ayúdenme con esto, no lo encuentro, en los tres puntitos. Uy, ¿se refiere al link de la sesión? No, quiero entrar a través del WhatsApp web, y no tengo, o sea, para escanear el código, el QR.
O tiene que intentarlo desde su celular, si quiere conectar su teléfono con WhatsApp web. Eso es lo que intento hacer. Buenos días, profesor. Sí, justamente en la parte superior derecha hay 3 puntos en su Sí, celular y sí. selecciona la tercera opción que es dispositivos vinculados. Dispositivos vinculados. Tengo archivos, enlaces y desenlaces. Tengo buscar, silenciar, notificaciones, mensajes temporales, fondo, a ver. Crear acceso directos por chat, vaciar chat, bloquear y reportar. Es lo único que tengo, los 3 puntos. No, tiene que ser en la opción dispositivos vinculados o vincular a un Dispositivos vinculados. dispositivo. A ver, a ver, a ver. Lingüística quechua. Casi todo el territorio prácticamente utiliza la palabra nuja o ñuca o nuga, ¿no? O noja o ñoca, como dicen los cusqueños, ¿no? ¿Ya? O noga, como dicen los pasqueños, los amigos de Huánuco, ¿no? Es noga, ¿no? Noga, para ellos es noga, ¿no? Para nosotros, para los huancas, la palabra yo, o sea, el primer pronombre personal en singular, es ya a, ya a. En algún momento nos dicen, tienes que escribir poniéndole una Q intermedia. Les hablaba la semana pasada, ¿no? Póngale una Q intermedia y bien, dice, ¿no? A ver. Y ya estoy entrando a Zoom. Voy a tener que unirme a ustedes porque entonces, y ahora sí, debo copiar el enlace. Un momento, por favor. El primer pronombre personal, yo, es ya a. Ya a. Tenemos el siguiente pronombre personal que nosotros solamente decimos am. Am, solamente con a. En todo el territorio lingüístico se escucha entre cam, ham, ¿no? Pero en el Huancalimay solamente es am, solamente con a. Pero, a ver, siempre voy resaltando este punto, ¿no? Desde la partida de la normalización nos dicen que debemos escribirla con Q al iniciar la palabra, ¿no? O sea como ham o cam, como en otros lugares suelen hablar, pero Huanca no la pronuncia, ¿no? Por eso digo, siempre hay que escribir solamente con a, am, tú, usted. El tercer pronombre, o sea, él o ella, esto es universal. Prácticamente no hay ningún idioma de la familia lingüística quechua que maneje, o sea, otro modo que no sea pai. ¿Ya? Pai. Todo es pai. Asimismo, tenemos ya el primer pronombre, para muchos considerado como el pronombre, o sea, está en plural, pero considerado como en singular, ¿no? El ya anchi. Los huanuqueños, por ejemplo, dicen noganchi, ¿no? Noganchi. Noganzi, en algunas partes de Huaraz, ¿no? Noganchi. También en Huánuco, ¿no? Noganzi. Noganzi, en la parte ya de jungla, de selva, que tiene Huánuco. Y Noganchi en, en las punas, en la parte alta, en la parte andina, ¿no? Si nos vamos a Pasco, también suena como Nojanchi, ¿no? Nojanchi, Nojanchi. En cambio, el otro es con una G más, o sea, más pronunciada, una G, Noganchi, ¿no? Pero Huanca dice ya anchic, o sea, nosotros, incluyente,
nosotros incluyente, y ya anchi. El siguiente de nosotros excluyente, ¿no? Vamos a escuchar en todo el territorio que dice nogakuna o nogakuna, ¿no? Noganchikuna, ¿no? O nogakuna, sí. Nugakuna, así. Mientras que en el Huancalima es yaakuna, yaakuna, yaakuna. Esto es a nosotros excluyente, ¿ya? Tenemos también el siguiente pronombre. El pronombre ustedes, en plural, ¿no? Amkuna. Amkuna, solamente con A. Amkuna. Amkuna. ¿Ya? Solamente con A. Ya el tercero es más fácil de reconocer, ¿no? Paikuna. Ellos o ellas, ¿no? Ellos o ellas. Paikuna. ¿Ya? Hay otros pronombres que no sé, o sea, pronombres como indicativos, ¿no? Que no se consideran en este cuadro de pronombres, ¿no? Por ejemplo, kai, ¿no? Kai, este. Si se trata de una persona, indicar con el dedo, ¿no? Kai, este. Hai, ese, ¿no? Chai, también ese, ¿no? Kai, kaikuna, sería su plural, ¿no? Kaikuna, estos, ¿no? De Hai, que es ese, entonces, o esa, sería esos o esas. Haikuna, ¿no? De Chai, ¿no? Chaime, es decir, cuando dice, ese es, Chaime, ¿no? Entonces, Chaikuna, esos o esas. Wik, dice el Huanca, aquel, ¿no? Aquel o aquella. ¿Qué más dice? Wikuna, aquellos o aquellas, Wikuna, Wik, ¿ya? Y hay otro que también escucho en muchos territorios de la familia lingüística quechua, la palabra yapa. Yapa significa todos, ¿no? Yapa, todos nosotros, ¿no? Yapanchi. Ese es todos nosotros incluyente, porque hay un yapacuna, todos nosotros, pero excluyente, todos nosotros, todos somos nosotros, ya. Tú y todos nosotros, ahí separamos, ¿ves? Tú y todos nosotros, excluye por lo menos a uno, ¿eh? Entonces, ese es yapacuna. Este es el grupo de pronombres personales que solemos usar en el Huancalima. La diferencia fundamental está en el ya-a, ¿no? Igual en el aymara. El aymara es otro idioma de la familia lingüística quechua, porque culturalmente son quechuas los aymaras, los bolivianos. No van a venir diciendo que pertenecen pues a otra cultura diferente a la nuestra. La lengua puede ser otra, pero esa lengua pertenece a la familia lingüística quechua, originada precisamente en base a la familia lingüística quechua. Sus orígenes, ellos tienen teorías y teorías, he escuchado y he leído bastante al respecto, ¿no? Pero todos no calzan precisamente a un análisis más riguroso, no llegan, ¿ya? Lo cierto es que el aymara también se origina en el Perú y corre hacia el sur y se instala en Bolivia, que ellos lo hablan hasta hoy. Claro, instalaron nuevas palabras, se construyeron nuevo vocabulario, quizá nuevos sufijos, es la verdad, ¿no? Pero si ustedes revisan muy bien toda la lengua aymara, o el vocabulario de la lengua aymara, el 15%, estimo hasta un poquito más, hasta el 20% de las palabras que ellos tienen, de las palabras que ellos usan, precisamente están también en la familia lingüística quechua, ¿no? No se puede hablar de ellos en la familia lingüística aru, no corresponde porque sí, es cierto, ¿no? Hay un aymara del sur y hay un aymara del norte en Bolivia. Perú tiene lo suyo, ¿no? Y lo que Perú habla, lo que es Puno, ¿no? Y alrededores, precisamente es el aymara del sur, ¿ya? En realidad son dialectos, ¿no? El dialecto aymara del sur y el dialecto aymara del norte boliviano. Ese es el tratamiento correspondiente que se le debe dar a ellos. No, ese idioma no es prácticamente una familia lingüística, sino corresponde
es miembro de la familia lingüística quechua. ¿Ya? Desde esa perspectiva hay que ver. Y muchas palabras de los aymaras, los huancas lo entendemos. Y la verdad que lo entendemos cuando se les escucha hablar. Sí, es verdad que, reitero nuevamente, ¿no? Que el 85% de sus palabras no están precisamente en el quechua, ¿no? Es un idioma, por eso que lo complejo y lo difícil de afirmar que corresponde a la familia lingüística quechua como idioma, precisamente por ese bolsón de vocabulario que tiene, el conjunto de palabras que tiene. Por eso es que se hace de repente complejo, vuelvo a reiterar, decir que el aymara pertenece a la familia lingüística quechua. Pero así es. Entonces, voy a repetir cómo tratamos los huancas a los pronombres personales. Rutina kuna, ¿ya? Rutina kuna. Ya, yo, am, tú, usted, vos. Pai, él, ella. Ya, anchi, ese es el nosotros incluyente. Ya, kuna, es el nosotros excluyente. Am, kuna, ustedes, vosotros. Paikuna, ellos, ellas. Kai, este. Kaikuna, estos. Hai, ese, esa. Esos, haikuna, esos, esas. Chai, ese, esa. Chaikuna, esos, esas. Wik, aquel o aquella. Wikuna, aquellos o aquellas. Yapa, todos. Yapanchi, todos nosotros incluyentes. Yapakuna, todos nosotros excluyente. Ese es el grupo de pronombres personales que los huancas solemos utilizar. En los aymaras, sí, pues paya, naya, ¿no? Sus pronombres personales son otras, ¿ya? Bien, quería compartir con ustedes aún no logro compartir mis diapositivas. Quiero hablar a continuación acerca de los sufijos en el huancalima, ¿ya? Un momento, por favor, voy a seguir conversando con ustedes. Voy a pedir ayuda que me conecten a través ya de la computadora. A ver, entre los huancas tenemos pues los sufijos muy peculiares, muy propios nuestros, ¿ya? Que también hacen difícil o complica a los mismos huancas a hablar el idioma de los huancas. Ayúdame a conectar. Hay muchísimos sufijos muy propios, muy particulares, que no las vamos a encontrar precisamente en los otros idiomas de la familia lingüística quechua. Entra, pero no puedo. Me pides. ¿Me escuchan? Ahora sí. Buenos días. Ahí muy bien, sí, se escucha todo. Ahora voy a compartir con ustedes pantalla porque quiero hacerlo ya. ¿Ya pueden ver mis diapositivas? Uy, a ver, ahorita. ¿Cómo decimos nosotros sufijos? Porque ya tiene el sufijo kuna, ¿no? Ili, sufijo. La palabra ili decimos sufijo, ¿ya? La palabra ili. Ili, kuna, sufijos. ¿Ya? No, aquí está bien.
Ilikuna, sufijo. ¿Ya? Muy bien. El sufijo kama lo conocen ustedes, lo utilizamos todos en todos los idiomas de la familia lingüística quechua. El sufijo kama. Hualacama, huasiticama, huasicama, ¿no? Chuclayakikama, Tinkunanchikama, Tupananchikama. El sufijo kama lo conocemos todos, es un limitativo, ¿no? Es la partícula que nos indica hasta tal lugar, ¿no? O hacia qué lugar o hacia... ¿Ya? Es el sufijo kama. Muy bien. Eso lo conocemos al revés y al derecho, no podemos a discutir. Tengo el sufijo cha, el siguiente sufijo, ¿no? Marcado precisamente. Este sufijo cha, en el sur lo utilizan como el diminutivo, ¿verdad? Lo utilizan como un diminutivo. Exactamente. Así, por ejemplo, huasicha, ¿no? Huasicha. Entonces, casita. Pero para el huanca, el sufijo cha es el sufijo peyorativo, ¿ya? O más que nada implica esto que se llama la adquisición o la pérdida de la fuerza física, ¿no? A ver, ¿cómo? Wallace le decimos a los jóvenes los huancas, Wallace. Pero si hicimos Wallace, estamos diciendo, ¿no? Niño o persona masculina que todavía no ha alcanzado la fuerza física de un joven y de un adulto, o sea que se puede defender por sí solo, se puede valer por sí solo, porque ya tiene la fuerza física necesaria, inclusive para defenderse frente a los demás y frente a la naturaleza, ¿no? Por eso Walascha. Wamlacha, igual, Wamla, mujer joven, ¿ya? Pero Wamlacha, todavía niña, que no alcanza la fuerza física o no adquiere la fuerza física de una mujer joven o de un adulto o de una adulta, ¿ya? Igual sucede, ¿no? Cuando envejecemos. De ahí habrán escuchado ustedes papacha, mamacha, taitacha, ¿no? Mamacha. Sobre todo, por ejemplo, los nombres de las vírgenes, de los santos, taitacha. Han vivido mucho tiempo, son tan sabios, pues ya no tienen la fuerza física de un joven o de una persona joven y adulta. De ahí que mamacha, papacha, taitacha, ¿no? De ahí viene, ¿ya? Entonces, no, los huancas, es muy difícil escuchar a los huancas decir guachicha, ¿no? O guasichá, no puede decir mi casita, no, no hay esa forma, no hay esa manera de hablar. En los huancas, guasillá, el sufijo ya, que lo tengo ahí también anotado en este grupo, de sufijos, ¿ya? De partículas, o de posiciones, ¿no? El sufijo ya nos indica eso que, en realidad, aparte de tener sentimiento para el huanca, dice, es mi casita. Esa casa puede ser una mansión, o puede ser una casa tan pequeña, pues dice guasillá, ¿ve? Guasillá, mi casita, con cariño, con sentimiento, ¿ya? Pero cuando dice guasicha, el huanca lo siente, lo escucha muy frío, no tiene nada, ¿no? Y no puede decir guasichá, o sea, mi casita. No le sale para nada a la hora de hablar de huanca, dice guasillá, ¿ya? Esa es la forma como el huanca trata, no es el diminutivo ni afectivo, no. El diminutivo y afectivo es el sufijo ya. ¿Ya? Chaco. Este sufijo chaco, por ejemplo, tengo la palabra, el verbo dica chaco, el que mira, el que, ¿no? O la que, ¿no? Dica chaco. Y chachaco, el que barre o la que barre, ¿ya? Así, esto es en realidad un sufijo para los verbos,
¿ya? Mientras que cha es un sufijo más para las personas que para los objetos, pero no alcanza a los verbos, no le alcanza a los verbos. A un par de verbos quizás, porque hay una regla, ¿ya? Por ejemplo, usachai, pero termina con el infinitivo, ye, ¿no? Usachai. Quítale los piojos, ¿no? ¿Ya? Y hay solamente un grupo de palabras que van a utilizar el sufijo cha en ese sentido, que no abarca precisamente a la pérdida o de la fuerza física, porque estos verbos, ¿no? Como el usa, o sea, quitarle los piojos, usa chai, siempre va a terminar con chai, ¿ya? Muy bien. Tenemos después el sufijo chi, ¿no? Ustedes que no corresponden, muchos que no están aquí, que son de huancas y otros que no son huancas, utilizamos precisamente este sufijo chi, ¿no? He escuchado entre los huancabricanos, los pequeños, sí, por ejemplo, yachachi, el que enseña. En huancas y yatachi, ¿ya? Yatachi, ahí está el sufijo chi, ¿no? Es en realidad un sufijo de imperativo, ¿no? O sea, decirle, tú haz una acción que beneficie a un tercero. Yatachi, likachi, mikachi, hazle comer, por ejemplo, Kaiwalarcha, mikachi, haz comer a este niñito, ¿no? A este que no tiene la fuerza física, que no tiene ni siquiera de repente la habilidad para levantar la cuchara, ¿no? Así es como el huanca tiene precisamente su sufijo chi. El chi para el idioma colla, o sea, para los cusqueños, se convierte en chis, ¿no? Para los ayacuchanos, chi, ellos lo escriben con K al final, ¿no? A los huanuqueños, este chi solamente termina en chi, ¿ya? No termina sin chi. Hay que tener muy en cuenta precisamente en qué territorio, en la lengua de qué territorio estamos hablando, ¿ya? Ya anchi, nosotros, ¿no? Pero, ¿qué dicen los huanuqueños? Les hablaba al empezar, cuando hablaba de los pronombres personales, ¿no? No ganchi, ¿ya? Solamente en chi, porque en el sur, ¿no? En Huancablica dicen nujanchik, ¿ya? Entonces, hay que tener muy bien, o hay que tener en cuenta en qué territorio estamos. Reitero nuevamente esto. El sufijo chu. Este sufijo es el sufijo locativo, ¿no? Guasecho, malcaecho, malcacho. En otros lugares dice que dicen chao, ¿no? Así que chao. Pero el huanca no habla ese chao. Hay algunos maestros que dicen que son parte del grupo de traductores e intérpretes del Huanca Limay, ¿ya? No lo sé, muy tercos y muy porfiados siguen con su chao, ¿no? Chao, ¿ya? Sí hablan de este modo los guaracinos, también una parte vamos a escuchar entre los pasqueños, aunque no me crean ustedes, ¿ah? Ahí entre los pasqueños ese chao, en los huanuqueños y en los guaracinos, ¿ya? Pero huanca solamente es chu, ¿ya? A ver, tenemos el sufijo CTA, ECTA, ¿no? Ya acta. ¿Qué más podemos utilizar para otras conjugaciones también este sufijo, ¿ya? Ya acta, a mí. Ya acta, mi amante. A mí me estás diciendo tú, ¿no? ¿Con qué seguridad me estás diciendo a mí? Ahí más o menos, ya acta. Ya acta, tu amante. A mí me estás culpando. ¿Con qué seguridad me estás culpando tú? ¿Eh? Y acta. El sufijo Q.
Este es el sufijo instrumentalizador en el Huanca Lima. ¿Ya? ¿Cómo así? He escuchado a varios cusqueños que dicen que dictan clase por las redes sociales y deben ser famosos para usted, para muchos de ustedes. Este joven que ha estudiado enfermería, me parece, en una universidad limeña, es cusqueño, se hace conocer como Huayna Tunqui, ¿ya? Para él dice es el asertivo. No solo lo he escuchado, él escuchaba a muchos más. Entre adultos y jóvenes, ellos aseguran de que esto es así. Por ejemplo, la taza no tiene nombre, entonces él ve a la palabra upiay, le ponen upiana, para ellos es ya una taza, un pocillo, o similares, ¿no? O sea, un recipiente con el cual pueden beber agua, ya sea hervida, su café, su té, agua fría, en fin. Para ellos es upiana. Pero en el caso del Huanca Limay, ese na, no, más bien el sufijo na, sea con una vocal alargada o una vocal normal, siempre va a dar la idea de actos compartidos, de actos recíprocos, ¿ya? He escuchado también aquí en Huancayo, imagino, no, me gustaría que participen estos maestros, ¿no? Siempre se los digo, pero parece que ellos, muy porfiados, reitero, siguen con su, por ejemplo, Huasi Ishpan. Dice que Huasi Ishpana significa baño, pero ¿construimos casas para bañarnos? Siempre he cuestionado este punto, ¿ya? El sufijo Q, ¿cómo hacemos o cómo se entiende que instrumentaliza las cosas? Por ejemplo, Kilu chutaco, Kilu diente, chutaco jalar diente. Será el instrumento con el cual se jala los dientes. Kilu chutaco. Porque Kilu chutay será el odontólogo. Pero, así como Kilu chutay es más que nada sacar diente nada más. Pero Kilu chutapacu, ese es el odontólogo. ¿Ya? Porque te extrae los dientes. Pero, vuelvo acá. Kilo chutacu, al instrumento. Cuando tengo, por ejemplo, para despancar el maíz, y un clavito o con una maderita, le afilamos una punta, ¿verdad? Y al verbo tipi, el huanca le aumenta el sufijo ku, tipico, el instrumento para despancar maíz, ¿ves? Este sufijo, en realidad, que instrumentaliza en el huanca los objetos, ¿ya? Y el sufijo pacu, no pacu, no, sino pacu, nada más, ¿ya? El sufijo pacu es el que le da de calidad de líder a las personas, ¿ya? O como que ya se hace profesional, ¿no? Hampi pacu, el que cura, el médico. Porque no puedo decir Hampi solamente al que cura. Hampi significa medicina. Pero Hampi pacu es el médico, el especialista, el profesional. No le puedo decir Hampico, porque Hampico sería un instrumento con el cual utiliza el médico, el Hampi pacu. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la diferencia. Ahora, este sufijo Q, quiero llegar a esto, porque acá no he marcado el sufijo de pregunta, no está en este grupo. Si ustedes tienen un cuadernillo, hojas, qué sé yo, sería bueno que lo anoten. Si tienen la computadora a mano, sería muy bueno que lo anoten. ¿Ya? Este sufijo Q en el idioma Huayla, o sea, en el que muchos dicen quechua de Huaraz, ese sufijo de pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, en el sur dirán, para decir, es mujer, entonces, warmichu, con el sufijo chu nada más. Chu, warmichu, ¿es mujer? ¿No? Pero Huanca dice, walmichu, ¿es mujer? ¿No? Pero los huaracinos, walmicu, ¿es mujer? Más enfático todavía. Este sufijo de pregunta para los guaracinos. Hay que tener bastante cuidado a dónde hablamos, con quiénes hablamos. Nos atrevemos a decir quechua, todo quechua, quechua de Huancayo, quechua Huanca, quechua de Huaraz, cuando en realidad debe ser
debe ser lo contrario, ¿no? Huaraz quechua, huancayo quechua, ¿no? Huanca quechua. Eso es lo correcto, porque la palabra quechua es precisamente como el apellido de todos estos idiomas, ¿ya? Eso es lo correcto. Entonces, el sufijo chun, aprovecho hablando de esto, precisamente porque están dando preguntas, ¿no? El sufijo chun, 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 ¿eh? Voy a añadirlo acá, ¿ya? El sufijo chun chun, así, con N al final, chun. Ese es el sufijo de pregunta para los huancas. Ahí lo escribí. Chun. Aquello es el sufijo de pregunta para los huancas. Y hacer una teoría de la pregunta para los huancas también es toda una lección de más o menos 2 semanas a 3 para comprender precisamente el contexto de formular preguntas. ¿Ya? Se me ocurre, por ejemplo, una pequeña oración. ¿Ya? ¿No? El muchacho con mujer ya tiene hijo, ¿no? Yo puedo preguntar, de esta oración puedo preguntar por el muchacho, puedo preguntar por la mujer y puedo preguntar por el hijo, ¿no? Por ejemplo, Walasa, Walmiuchum. Walmiuchum. Mientras que los sureños preguntan con chu nada más. Ese chu para ellos es precisamente el sufijo de pregunta. Pero para los huancas es el sufijo chun. ¿Ya? ¿Cómo será para los guaracinos? ¿No? Ese es el sufijo ku. Ku. En sus preguntas. ¿Ya? También una parte de los pasqueños hablan precisamente con este sufijo ku. Preguntan, ¿no? El sufijo ku. Asimismo, hay porciones del territorio de los huanuqueños que preguntan con este sufijo ku. O sea, tenemos 3 sufijos para preguntas en la familia lingüística quechua. El sufijo chu, que es mayoritario. El sufijo chun, que corresponde al huancalimay. El sufijo ku, que pertenece a los yarus y a los huaylas. ¿Ya? El sufijo ku. El sufijo chu para los huancas, el sufijo chu, lo voy a escribir, ¿eh? En el sur es sufijo de pregunta. Pero el sufijo chu para el huanca es el sufijo de negación. Chu. Por ejemplo, licacho. No veo. Suficiente. No, maná licacho. Más completo todavía. ¿No? Anteponiéndole la palabra mana, ¿no? ¿Ya? El adverbio mana. Maná licacho. No licacho. O sea, no veo. Pero suficiente con que el huanca dice licacho, te está diciendo no veo. ¿No? Ya chachu. Ya chachu. Y más tapumaki. Ya chachu. ¿Quién me pregunta? Yo no sé. ¿Ve? El sufijo chu, tengan en cuenta, es el sufijo de negación en el huancalimay. ¿Ya? Muy bien. Tengo el sufijo culca en la relación de sufijos. Son muchos, aquí anoto algunas. ¿No? Limaculca. ¿No? Limaculcan. Corresponde a un sufijo, ¿ya? En el que la realización desde las personas se hace en grupo, o sea, para los pronombres personales, para un grupo de personas. Limaculca, ¿no? Nosotros hablamos. Limaculca. Nosotros hablamos de determinado tema, por ejemplo, o tal persona. Ya solamente la idea es Limaculca. Nosotros hablamos. Tal, no, XXX, nosotros hablamos. Limaculcan. Para con la Limaculcan. Y Maya Tralcha Limaculcan. Ellos hablan. ¿Qué sabiendo hablarán? Kulupka. Este kulupka es un sufijo que se utiliza para un grupo de personas. ¿Ya?
o sea, para los pronombres en plural, pero conjuga a los verbos, porque el limay es hablar. Muy bien. Tengo el sufijo la. Ya'ala, amla, paila, ya'ala. Yo todavía, es como decir, es mi turno, a mí todavía, a mí me toca. Ahora yo, ¿no? Ya'ala, amla, tú todavía, tú. Paila, él todavía, de él su turno es. Paila. ¿Eh? Acá hay otro sufijo, lali, lali, la linke, ¿no? Lo hemos visto, lo han visto, también es un sufijo que corresponde, en realidad, para conjugar los verbos, pero para un grupo de personas, ¿ya? Para los pronombres en plural. Muy bien. El dil igual, ¿no? Ucale, por ejemplo, enrojeciéndose. Ucale, poniéndose rojo o tiñéndose de rojo, ¿ya? Enrojeciéndose, ucale, yanale, ¿ya? El sufijo ya les he dicho que corresponde precisamente al diminutivo huanca. Es el diminutivo. Pero completamente no es un diminutivo así absoluto. Como ya les decía, ¿no? Puede ser una mansión, la casa que tiene una persona, o puede tener varias mansiones, y ella puede decir, Guasilla, Jona, mis casitas, siendo mansiones. No es un diminutivo que fija precisamente así, ¿no? Es un diminutivo que nos da la idea así de un relativo cariño que tiene a las cosas que adquirió esa persona, ¿no? Así ya, Carulla, mi carrito, ¿no? Pues el Chuli ya, mi hijito, pero su hijito puede ser un hombrón, un hombrazo que supera el 1,80 m. Chuli ya, mi hijito, ¿no? Eso es así como habla el Huanca, ¿ya? El yang yang. Este es como el sufijo kuna. Es como el sufijo kuna. ¿Ya? Por ejemplo, guay tan yang yang. Solamente hay flores. Guaita flor, yang yang. Guay tan yang yang. Solamente hay flores. Gualas yang yang. Solamente hay muchachos jóvenes. Gualas yang yang. Eso es el sufijo yang. Ahora, el sufijo lum. Licalum. Lo ha visto. Ese sufijo es el lo. Lo del español, ese es lum. Licam. Lo ha visto también. El mun y el lum van a ser lo mismo. Ahí tenemos, ¿no? Lum, ma y mun. Esos dos son iguales. ¿Ya? Licam, licalum. Es lo mismo, lo ha visto. Mi culo. Mi camo. Mi culo ha comido. Mi camo ha comido. ¿Eh? ¿Ya? Muy bien. Tenemos el sufijo. Aquí hay un sufijo que dice na, o sea, n apóstrofo y na. Este sufijo es lo que significa nada. ¿Cómo así? O no tiene o no posee, ¿ya? Más que nada es eso. O no tiene o no posee. Digamos, shutinna. No, shutina no, shutinna. Shutinna. No tiene nombre. No tiene nombre. ¿Ya? Esos no tienen nombre. Aquellos no poseen nombre. Wasinna. Ese señor no tiene ni una casa. Wasinna. Wasinna. Ese es el sufijo que dice no tiene, no posee. ¿Ya? Ese es un sufijo muy particular del Huanca Limay,
que no lo habla el cusqueño, no habla el huancalicano, no habla el cajamarquino, no habla el arvallecano, no habla el piurano, no habla el ecuatoriano. Es único en el Huanca Lima. Tenemos sufijo naco, mamanaco. Aquí está con alargado, naco, mamanaco, con ese, ¿no? Mamanaco. Deseo en estos momentos de tener a mi lado a mi madre. Puede ser que yo esté lejos. Mamanaco. Ese sí, mamanaco, todavía es, ¿no? Tengo ese deseo, esas ansias de que mi madre esté conmigo, a mi lado, ¿no? Disfrutar de repente de su afecto, de su ternura, ¿no? Mamanaco y taitanaco, ¿ya? Ahí tenemos el sufijo enyam, es como el yang, similar, ¿ya? Huaytanyam, solamente flores, ¿ya? El sufijo inti, que lo utilizan en muchísimos lugares, ¿ya? El sufijo enyam. Y así, podemos hablar una lista de sufijos y pasarnos toda la mañana o todo el día hablando de sufijos. Los sufijos son muchísimos y muy particulares del Huanca Lima. Aquí hay un sufijo que a mí me llama la atención, el sufijo siqui. He escuchado decir supisiqui en muchos lugares. El guaracino suele decir supisiqui, el pasqueño, el huanuqueño, el huancabricano, el cusqueño, el boliviano, ¿no? Inclusive dicen yanasiqui, pero en este caso, en esa composición de yanasiqui, está hablando del poto negro, ¿no? Pero cuando dice supisiqui, también hay una composición de palabras. La palabra supi, que significa flatulencia, pedo, y psiqui significa trasero o poto, ¿verdad? Pero este sufijo psiqui es el sufijo entre los huancas de los actos inconscientes. De los actos inconscientes. ¿Cómo así? Si digo supi psiqui, nadie quiere andar tirándose pedos, ¿no? Y supi psiqui se le dicen a los pedones, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, otra, huay psiquis. Huay, la palabra llorar para huanca, no es huacay ni huajay, no, es huay. Huay psiquis, ¿no? Puede representar un niño, pero al niño, si fuera consciente, no le gustaría ser un llorón, un mañoso. Entonces, huay psiquis, ¿no? O sea, son de los actos inconscientes, ¿ya? Y su contrario, que no está anotado acá, el sufijo pata, por ejemplo, la palabra ay chapata, es el sufijo de los actos conscientes, de los actos conscientes. Ay chapata, conscientemente le gusta la carne, ¿ya? Es consciente que le gusta la carne. Igual mi pata, es consciente que es mujeriego, le gustan las mujeres, ¿eh? No le va a decir igual mi psiqui, no funciona. Quizá en este grupo habrán comprado a alguien un libro, me gustaría mostrarles, pero dice Yapa y Cuna, dice el título, ¿ya? Del texto. Y ahí está escrito como Walmisiki. No sé de dónde sacó el autor, porque el señor que escribe o sea, el autor del texto, dice que escribe para los huancas, este libro, ¿ya? Y muchos lo han adquirido y lo tienen en su poder. Y dice Walmisiki, y él sugiere, ¿no? Asegura que es el varón que le gusta a las mujeres. Mentira. Walmi pata es lo correcto. El sufijo pata es el sufijo de los actos conscientes y el sufijo psiqui es el sufijo de los actos inconscientes. Inclusive para los demás, porque cuando dicen supisiqui en un ayacuchano, te está haciendo perdón, ¿no? Y nadie conscientemente quiere dar un poco de vergüenza por ese lado. ¿Ya? Muy bien. Acá tengo otro sufijo, el sufijo guna, que también me llama la atención.
una. En la cuarta línea, en la cuarta columna, al final. ¿Ya? Los huancas, ahí lo voy a añadir, ¿ya? Lo voy a añadir. Ya he añadido ya dos. Acabo de escribirlas. El huanca o los huancas no solo solemos utilizar la palabra cuna, o perdón, el sufijo cuna para decir hualmicuna, mujeres, o huasicuna, casas, o hualascuna, muchachos, jóvenes, ¿no? Huayapacuna, o hombres adultos. No. ¿Ya? El huanca puede decir, por ejemplo, a ver, vamos con la palabra mamayu. Mamayu significa que tiene madre. Ya. Mamayu cuna. Mamayu cuna. Los que tienen madre. También puede decir mamayu una. Con la primera, con B doble. Mamayu una. Está diciendo lo mismo. Mamayu una. Con G esta vez. Mamayu una. También está diciendo lo mismo. O otros huancas pueden decir mamayu una. Mamayo, una. También es lo mismo. 4 formas de decir lo mismo. O sea, el plural de los objetos o de los sujetos. ¿Ya? Mamayo una, mamayo una y mamayo una. Marqué este sufijo aquí porque los huancas sí hablamos de esos modos o con esos modos. ¿Ya? ¿Qué más acá? A ver, el sufijo yalca en la quinta columna, la segunda, yalca. Este es el sufijo ya pluralizante, o sea, utiliza el verbo, o sea, conjugamos los verbos con este sufijo, ya. Lo acomodamos el sufijo yalca y estamos diciendo, es ese presente progresivo. Lo yalca, estamos haciendo, estamos trabajando. Lica yalca, estamos viendo. ¿Ya? Con este respecto, hay un sufijo en la que nos refiere en su texto el señor Rodolfo Cerrón Palomino, el mayor exponente, voy a decir, del Huanca Limae, porque ha escrito muchos textos, ¿no? Y él no escribe, no nos data precisamente el sufijo yalca, sino que él data, voy a escribirlo debajo del sufijo chu, en esa misma columna. Este sufijo, ilka, ¿no? Licalca, los que miran, ¿no? Pero si digo licayalca, es decir, estamos viendo. Pero licalca, los que miran, los que están viendo. Yo no estoy en ese grupo, ¿eh? Este padre, voy a decir, de la lengua huanca, del idioma huanca, el señor Rodolfo Cerrón Palomino, no ha recogido muchos sufijos, o sea, ha obviado muchísimos. ¿Ya? También ha publicado, creo, un diccionario y es muy básico, también su diccionario le falta muchísimo vocabulario. ¿Ya? Pero así es, esa es la realidad del Huancalima. Eso debe tener 12 diccionarios actuales, porque no tiene más. A pesar de esos 12, ahí nos faltan, pues, imagino que el 50% de palabras. ¿Ya? Muy bien. Ahora me gustaría que ustedes participen preguntando sobre sufijos, o qué sufijos no han escuchado, qué les ha dicho algún huanca en algún momento cuando conversaba y les había más de atención o no han entendido. Si alguien quisiera preguntar, ¿no? Porque, a ver, ¿qué les digo?
hay sufijos que son precisamente sufijos, ¿ya? O sea, que digo que se acomodan detrás de la raíz. Hay sufijos que se acomodan entre los sufijos que deben ser considerados como interfijos, ¿no es cierto? Hay ilis, en todo caso, de los huancas, ya en forma de huanca, ya. Hay ilis que acomodamos detrás del verbo, o detrás del objeto, o detrás del sujeto. Pero hay ilis que van entre ilis. Y hay ilis que siempre son el final de toda una conjugación, o sea, son tratados como desinencias. ¿Ya? Eso se entiende prácticamente en el huancalismo y debe ser también parte de todos los demás idiomas de la familia lingüística quechua. Porque es muy normal, pues, entre los huancas, ¿no? También escucho también en otros territorios que no corresponda a Huancayo, ¿no es cierto? Cuando digo Huancalima, hablamos Huancayo, Concepción, Jauja y Chupaca. Si alguien quisiera preguntar algo sobre de algunas palabras que le he dicho que tiene ya un componente o sea, con ili y que no le han entendido. Y Por favor, yo sí tengo una pregunta. Es con referencia al sufijo yushi. ¿Podría formar una oración con ese sufijo? Ushi, con a ver, ¿dónde tengo? Ushi, ya lo vi. Está en la cuarta columna, en la penúltima, ¿no es cierto? Así es. Este sufijo es en realidad el sufijo de cooperación, de ayuda, ¿ya? De compartir, del compartir. Likaushi, ayúdale a ver. Ashiushi, ayúdale a buscar, ¿no? A ver, ¿qué más? Yanapaushi, ayúdale a ayudar. Ayúdale a ayudar, en este caso, Yanapaushi. Una palabra que a ustedes se les ocurra. Una palabrita con la que podemos utilizar este sufijo ushi. ¿Cómo sería ayúdalo a entender? Ayuda a entender. La palabra entender, ¿no? Entre los huancas tenemos la palabra ati, ¿no? Ati. Atiushi. Atiushi, ayúdale a entender. También puede ser ayúdale a seguir, ayúdale a perseguir, porque la palabra ati es en realidad la palabra entender. Entender, perseguir, seguir. Atiushi. Ayúdale a entender. Respecto a sus sufijos, y quizá otros sufijos que hayan escuchado ustedes hablar, un huanca le haya dicho alguna vez alguna palabra a todos los presentes. Hagan su consulta, por favor. Arie, tapucuichis, bojipanicuna. Pero hagan sus preguntas sobre, bueno, pueden ser como que el profesor pueda ayudarles a formar una oración con los sufijos que pueden ver aquí en la pantalla, o en este caso, si tienen alguna duda con algún sufijo específico aquí, pregúntenlo. En la cuarta columna hay dos sufijos que están juntas al empezar. Ish y ish.
ash y ash, ¿no? Así dice como tratamos los quechuas, ¿no? Estos son sus hijos que significan dice o dicen. ¿Cómo así, por ejemplo? Ahí también tenemos el shi, que también es lo mismo. ¿Ya? En esa familia, en ese grupo están son lo mismo. No, paishi. Con el paishi. Dice que es él o ella, o dicen que es él o ella. Paishi. Paishi. A ver. Juan Oscar ahí tiene una pregunta. A ver. Pregunta Juancito. Juan Oscar Zamudio, amigo, pregunta, buenos días. Tiene desactivado con el micrófono. Interesante, profesor, las explicaciones de los sufijos. Atinchik, profesor. A ver con Atinchik. Atinchik. Seguimos. Inchik. No lo tengo anotado, ¿no? Atinchik. Nosotros seguimos o nosotros perseguimos. ¿Ya? Pero Atiushi ayúdale a entender, ayúdale a perseguir, o sea, colabora con él en perseguir, ¿no? Comparte con él lo que tú sabes, ¿no? Acompáñalo a entender. Atiushi, pero cuando dice Atinchik, ¿no? Perseguimos, seguimos, ¿no? Atinchik. Donde está hablando de esto su hijo Shi, ¿no? Shi, Ash y Ash. Lo que está escrito aquí, ¿no? Las dos primeras de la cuarta columna y la cuarta, Shi. Paishi, decía, ¿no? Dice, ¿no? Cuando se refiere a una sola persona, dice que es él o es ella. Pero si son varios los que dicen, entonces dicen que es él o ella, ¿no? Paishi. Pai kunashi. Pai kunashi. ¿No? Dice que son ellos o dicen que son ellos o ellas. Vamos con las dos primeras. Paipas. El Huanca va a decir paipas o paipas, pero va a decir más que nada paipas. Paipas. Dice que es de él o dicen que es de él o de ella. Paipas. Ese es el sufijo que dice o dicen. ¿Ya? A ver, otras que ustedes no entienden o no saben de los huancas que aquí les llama la atención, ¿no? De este grupo de sufijos, porque son muchísimos. Este señor, a ver, Juanito otra vez. Habilita tu micrófono, por favor. Juanito tiene apagado el celular, perdón, el micrófono. Juanito pregunta. ¿A quién menciona, profesor? Juan Zamudio Cabezas quiere participar. Otra vez. Ok. Juan Oscar creo que había levantado la mano. Sí, pues. No, profesor, sino que he desactivado, estaba prendido mi... Ajá. Ya. Muy bien, entonces, hoy hemos hablado de algunos sufijos, no son todos, esto no es ni siquiera su 1% del Huanca Lima. Y precisamente por esta complejidad de sufijos, los mismos huancas están olvidando de hablar de Huanca Lima. Hay mucha gente que, como dicen, ¿no? O sea, es huanca, pero lingüísticamente pasivo. He escuchado decir con esa idea, ¿no? Le escuchaba a un comunicador y a un abogado, ¿no? Entiendo, pero no puedo hablar. Entiendo, pero no hablo, ¿no?
¿Por qué? Porque no puede usar precisamente estos sufijos. Y si los huancas no pueden, imagínense, o sea, los huancas actuales, imagínense quienes no son huancas, ¿no? Es mucho más difícil que ellos pudieran entender completamente. A ver, Roland. Participa, Roland. Roland levantó la mano, tiene el micrófono apagado. ¿Le puede habilitar el micrófono? Roland. Imanallam kayanki malkamasi uyaliamankichu manachu Allí ya me caían, papi. tukillam kay Huancalimayninchik yapan yachachikunata limaykunanchipaya paykunapis takikunata qillqaykunata ñawinchayta yachananpa amnishaykinopis yanchik Huanca limayta qillqayta mana allapa atipanchichu por mana kay illkunata sufijkunata mana allapa tukilla uyalil mana allitachu qillqanchik haymi uchuyllata faltayamanchik yapanchiktapis lulaykunata. Ajá. Sulpay hayllam kala participa. Jaime Cayanchi. Ajá. Allinmi tukillam sulpay yapaykikunata. Jaime Cayanchi Roland. A ver, nos has dicho Gilcay, ¿no? Para escribir en Huanca. Y tú has escuchado la palabra Gilcay. Maestro Chamarca, que sea Maela Kanki, ¿no? Pero ya bueno, he escuchado entre los canipaquenses decir Gilcay también al escribir. ¿Ya? Pero esa sería entonces la cuarta versión de si vamos a escribir, ¿no? O Gilcay al verbo escribir. Les decía el domingo pasado, ¿no? Que los huancas tenemos tres formas de decir escribir, o no recuerdo si comentaba con ustedes. El huanca, para el verbo escribir, tiene tres palabras muy básicas. Pero escuchaba a los canipaquenses, ¿verdad? Reiteradamente decir Quilcay, Kika, a los huancas, perdón, a los canipaquenses. Pero el huanca de más abajo dice del siguiente modo. Ya, hay que admitir. Muy bien. A ver. Ashki. Sobre todo cuando tiene la inclinación al dibujo. Pero las letras son también trazos. Son gráficos. Entonces, a ver, recuerdo a los abuelitos, a los ancianitos que descansan en paz, o personas mayores cuando yo era niño. A veces habían tizas en casa, o habían tiznes, ¿no? Carboncillos que quedaban de lo que cocinaban con rajada, con leña. Y tenían de repente la casa tarrajeada con yeso. Y lo hacían garabatos. ¿Qué decía la huanca? ¿Qué moña? Lo había escrito, lo había hecho gráfico. Puede ser que el niño haya escrito un par de palabras, pero para el huanca, o la huanca de entonces, para esos huancas ancestrales, a quienes yo digo ancestrales de ahí hacia atrás, para ellos eso era como dibujar, ¿ya? Pero también estaba escrito palabras. En esos gráficos, en ese dibujo que el niño solía hacer, en esos garabatos que solía grabar. Achke. La otra palabra, lachka. Lachka pamal. Firma por mí. Más tiene la tendencia a significado decir firma, firmar, rubricar. ¿No? Lachka pamal. Firma por mí, pues. ¿No? Lachka pamal. Lachka Pushoiki, te lo voy a firmar, os voy a firmar por ti. ¿No? Pero hay algunos también entre los maestros que tienen
este diploma de traductor e intérprete, porque lo tenemos en todo el Perú, los tenemos en todo el Perú, afirman que el Achkai completamente es escribir. Más tiene la tendencia a decir firma. ¿Ya? Hay otra. Hichkapayamae. Escríbemelo. Pero así tiene sufijo llave. Es como si es diminutivo de escribir, con sentimiento. Escríbemelo, pues. No, pero no podemos, no nos han enseñado en el castellano, en la lengua española, utilizar los verbos en diminutivo prácticamente. No podemos trabajito, pero trabajito, no sé. Pero como verbo, no negamos esa explicación, ¿no? El Huanca tiene lo suyo de ese lado, ¿eh? ¿Ya? Entonces, Hichkai. Hichkai también es sobar con un objeto, frotar a otro objeto, ¿no? Por ejemplo, y habrán hecho muchos, habrán practicado esto, ¿no? O sea, a la hora de bañarse tienen unas piedritas, y con esto se van sobando, rascando, ¿no? Hichkai. Eso no es Hichkai. Pero Hichkai también es escribir. Y eso sí tiene más la tendencia a decir, escribir. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos Achki, Hichkai, Lachkai, y los amigos del Canipaco, los que están bien pegaditos, pero son, por si acaso, los que hablan la palabra Kirkai, los que están pegaditos de ahí a Huancavelica. Ellos dicen Kirkai. ¿Ya? Debe ser por la influencia precisamente o la cercanía con que están precisamente con Huancavelica, ¿no? Ahí pegaditos, hay pueblos. ¿Ya? Entonces, ellos dicen Kirkai. Les he escuchado, cierto. ¿Ya? Pero no todo el territorio de Huanca no utiliza la palabra Kirkai. En el Huayllahuanca, en el Huaychahuanca, no vamos a escuchar la palabra Kirkai para nada. Vamos a escuchar estas palabras que les he dicho. Inclusive en Jauja. Achki, Lachkai y Hichkai. El jaujino no dice Hichkai, sino Hichkai. Pero ahí va. ¿Ya? Usted está ahí juntos. A ver, ¿alguien quiere participar? Juanito Zamudio. Tiene el micrófono habilitado, papi. Allá. Muy bien. Continuamos entonces. Roland nos decía en su comentario de que Roland Lázaro, ¿no? El que participó, el amigo que participó, no sé de qué distrito es él, muy fluido su Huancalima, eso yo entiendo prácticamente todo, ¿ya? Que tenemos dificultad para escribir porque no tenemos un texto completo de cómo utilizar los sufijos, ¿no? Y no solo para escribir, sino también para el hablar, porque estos sufijos a veces se acomoda sufijo tras sufijo tras sufijo y utilizamos en una sola palabra, ¿ya? A ver, ¿qué se me ocurre en estos momentos? Likaika lal. No, pero otra que tenga dos sufijos que utiliza sufijos, o sea, en la conjugación de los verbos en plural, o que pluraliza las acciones. No se me ocurre, o sea, por ejemplo, podemos yang, ya, lali, por ejemplo, podemos matizar ese en un solo verbo, ¿ya? Y nos sale cuando hablamos, o sea, el Huanca, cuando habla, le sale, pero el problema es al momento de escribirlo. Si lo escribo, por ejemplo, decían antes, kilo chutapacu, pacu nomás, ¿ah? Pero si digo pacu, licapacu, diciendo los que miran, ¿no? Ese licapacu, estoy viendo, licapacu, el que ve, licapacu,
los que ven, los que miran, los que observan, Rikapaku. Entonces, nos falta precisamente todo este conjunto, todo este estudio que los huancas no tenemos. No están marcadas en ninguno de los textos, no hay un estudio sobrio y completo en relación precisamente a los sufijos, y menos a los pluralizantes. No hay. Solamente hay lo que se utiliza en forma individual, lo que se utiliza más que nada de manera singular, o sea, cuando utilizamos los pronombres en el modo singular. Ahí hay un estudio, pero no completo. ¿Ya? El sufijo, o perdón, el estudio de los sufijos que pluraliza acciones, para empezar, que luego que pluraliza objetos y sujetos, es todo, también todo un mundo completo. Es muy grande prácticamente. ¿Ya? Muy bien. Hoy quiero hablar también con ustedes acerca de cómo el huanca, y ahí lo tenemos acá en las diapositivas arriba, en este compartir. Los saludos se encuentran en el idioma huanca. ¿Cómo saludamos los huancas, no? En otros territorios hay otras palabras, por ejemplo la palabra huayejla, ¿no? Huayejlacho, ¿estás bien? ¿No? Pero esa palabra huayej, no, el huanca no lo tenemos, ¿no? Y Manasha, no sé, los cañaris tienen su forma también de saludarse, de darse su encuentro, o sea, perdón, de darse saludo cuando se encuentra. Igual los yarus. No tengo ahorita el texto completo, ni tengo las ideas completas, pero si yo los escucho a ellos, yo los entiendo que están en un saludo. ¿Ya? Los huancas, tampoco decimos como escucho Imanaya. No sé si los huancaulicanos están en lo mismo, ¿no? Imanaya, ¿no? El huanca dice Imanuilla. Imanuilla Kaya Yanki. ¿Cómo estás? Imanuilla Kaya Yanki, ¿no? Entre tanto, el pasqueño dice Imanuilla Kaikanki. ¿No? Imanuilla Kaikanki. El sufijo ya, para ellos es sufijo la. ¿Ya? Lo que el huanca dice ya, para ellos es sufijo la. Oxaputula Kakula, dicen por ejemplo, ¿no? Soy de Oxaputo. Pero el huanca no, huanca o las Kakuya, Oxaputula Kakuya. Dicen Oxaputula Kakula. Así hablan los pasqueños. ¿Ya? Eso empezando de Junín hacia el norte, ¿no? Tarma, incluye Tarma. Tarma está ahí a un costado de Junín, ¿ya? Es otra provincia y Junín es otra provincia. ¿Ya? Dicen, Oxaputula Kakula. Pero esto porque lo escucho muchas veces hablar a ellos. ¿Ya? Entonces, la forma de saludar del huanca es Imanuilla, ¿no? Imanuilla Kayayanque, Imanuilla Kayanque, ¿no? Siempre va a ser como el sufijo ya, va a terminar Imanuilla. Como en realidad diminutivo, con cariño, o sea, como cito nomás estás, no sé, algo así, pues no nos sale, porque no tenemos en la lengua española para expresar precisamente completamente esa idea. Pues decir que vamos a traducir a Huancalima y al castellano o a la lengua española es un absurdo total. Lo que hacemos es interpretar. ¿Ya? ¿Ya? Y Manuela Gayayanqui. Allin Yachu mi chamanachu. Este Allin Yachu mi chamanachu. Allin Yachu y chamanachu escuchaba en otros contextos, en otros territorios, en otros confines. El Huanca, le vuelvo a repetir, tenemos su fijo, pregunta chum. Allí chum y chamanachu. Allin Yachu y chamanachu. También es una forma como un saludo de encuentro a los huancas, porque no existe saludo del buenos días, de las buenas noches, de las buenas tardes, no hay entre los huancas, no hay. Tampoco los saludos o los deseos, ¿no? Como ese feliz cumpleaños, feliz Navidad, feliz aniversario, feliz para todos. Eso no hay entre los huancas, no hay. ¿Ya?
pero hay muchos amigos, hermanos peruanos, bolivianos, que están haciendo una adaptación, ¿no? Aquí el mismo compartido nuestro, he escuchado o he leído a la hora de empezar el día de hoy a Yimpuncha. ¿Ya? Es una adaptación porque no tienen nada absolutamente de ese contenido. Primero, filogenético. Segundo, semántico. Tercero, vivencial de los ancestrales peruanos, es decir, a Yimpuncha. Más se acomoda a la idea del extraño, lo foráneo de afuera, lo que nos traen, lo que nos imponen de arriba. Es decir, buenos días, ya. Ya en inglés también dice que hay buenos días, ya en inglés, ya muy bien, ¿no? Good morning, dice eso, ¿no? Ya muy bien. Pero Huanca o los hermanos, pues sí, quechohablantes de otras regiones, no la tienen. Entonces no sería Ayimpuncha. Y a todos le quieren decir Ayimpuncha. Al Huanca le suena como ofensa, ustedes no me crean. ¿Por qué? El Huanca no utiliza la palabra puncha o parecería. Ni puncha, ni punchay. El Huanca tiene en algunas palabras la palabra pum para decir día, es cierto, ¿no? Pero pum nada más, ¿eh? Pum, pero no puncho ni punchay. El Huanca dice al día muyo. Y entonces hay entre los Huancas, estos amigos, los que educan a los Huancas, policías, profesores, enfermeros, médicos, abogados y todo lo demás, que tienen este diploma de traductor-intérprete, les están diciendo Ayimuyo. ¿Pero qué cosa es Ayimuyo? Porque Muyun es día para el Huanca, no es puncha. Reitero nuevamente esto. ¿Le estará diciendo buen día? No. Entonces, esos no son los saludos. Los saludos de encuentro. En cambio, los saludos Manuya Kayayan, que es una pregunta generalmente. Son preguntas. Y Manuya Kayayan, ¿cómo estás? Allí chumichamanacho. Allí ya chumichamanacho. ¿No? Pero algunas veces no es pregunta, es al Kaikamaya Maya Klianki. Por ejemplo, lo que tenemos acá como ejemplo, ¿no? Espérame, pues, ¿a dónde estás yendo? De alcance. ¿No? Ah, causa Añaikilami. O Año contra Nilagmi. Porque se encuentra. Es una conversación. Y es una conversación de confianza. No hay esa relación inicial de desconfianza. ¿Qué nos dirá? ¿Qué nos irá a decir? Nada, ¿no? Porque si no te conoce también, ya para me sea monquitaitai, ¿no? Sutilla y que así te hablaba el Huanca ancestral, con otro sentimiento, con otra concepción, con una cosmovisión muy distinta a la que queremos hacer adaptaciones, porque hemos aprendido el castellano desde niños y siglos tras siglos el sistema de educación peruano nos ha impuesto a los peruanos. Porque si tenemos que hablar de idiomas, tenemos que volver a lo nuestro, así tal como se hablaba, sin hacer adaptaciones. No estoy de acuerdo, para nada. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué le respondería un Huanca cuando otro le habla, no? Alguien ya, ya, ¿no? ¿Cómo dice el pasqueño? Ahí la mcaicá. ¿Cómo dirá el ayacuchano? ¿No? Ahí la mcachcani. El Huanca es ahí la mcaya, ya. A mi mano y la tacaya, ¿tú cómo estás? ¿No? Porque escucho también en los estudios o en este compartir que hacen otros hermanos de regiones, hamja, y tú. Es como el castellano, ¿no? Y tú, ¿no? Como una culpa, echando, y tú. O como una respuesta, como una protesta, y tú. Yo estoy bien, y tú. Estás mal, pues, ¿no? Más o menos como quien dice, ¿no? Alguien me caía allá, a mi hermano y la caía allá, ¿no?
Si le dice que está bien, pues chico, menela, alguien casado y que pita, me alegro porque estás bien, ¿no? Así habla el Huanca. El Huanca ancestral hablaba así. Al Huanca actual lo están deformando prácticamente, ¿ya? Hay un solo Huanca, hay uno solo, entre los traductores y intérpretes, hay uno solo que es muy Huanca. Los demás tienen o bien el lado paterno o bien el lado materno de otras regiones. No son Huancas. Huancas no son. Y tienen mucho complejo y más fácil aprenden a lo que hablaban los otras regiones, sobre todo los de Huancavelica. No, para mí no hay ningún inconveniente, pero hay que decir a los huancas que no hablamos de ese modo. ¿Ya? Muy bien. Allí en mi caeta ya, ¿no? De estar bien estoy bien. Pero después chulipi, yakiko, chulí. Ahí me falta esa chulí, la I tiene que estar contigo, después solamente si tiene. Chulí, yakiko. Pero sí tengo pena de mi hijo, ¿no? Le puedo preguntar, Iman, o Iman pasado, ¿qué cosa está pasando? ¿No? ¿Ya? Así se establece la comunicación entre los huancas y así se saluda. Es como es espera el saludo. ¿Ya? Allí ya mi calla, estoy bien. Pero también le puedes poner abajo como ejemplo, ¿no? Mana, adichuka. Adichuka, suficiente. Como pues, chu es sufijo de negación. ¿Ya? Y a ver. Adichuka, no estoy bien. Y Shiapakolo, o sea, un familiar se me ha enfermado. Guanyupakolo, un familiar se me ha muerto. Suwachikamo, me hice robar. ¿Eh? No estoy bien, precisamente. Ahí va la idea. ¿Ya? Esto es cuando el trato es interpersonal, tú conversas. ¿Ya? A veces hay, tú vas, por ejemplo, porque requieres de repente un puesto de trabajo. Imagino el ambiente que todo sea huanca, que nada sea lengua española. Porque en la lengua española, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus padres? ¿No? ¿Cuál es tu edad? ¿Cómo preguntaría si fuera huanca el empleador? Sotilaiki, Sotilaiki o Sotilaiki o Sotilaiki. Ya es una pregunta, tu nombre. ¿No? Mamá de tu papá, o sea, ya le pregunta por sus apellidos. ¿No? Hay Caxampulianqui, no le dice hay Cahuatayucanqui. Eso también es otra adaptación. ¿No? ¿Cuál es tu edad o cuánta edad tienes? ¿No? Hay Cactampulianqui. ¿Cuánto estás caminando? ¿Cuánto estás yendo? Esa es la forma de preguntar su edad al Huancas. ¿Ya? Le está preguntando su edad. Hay Cactampulianqui, ¿no? Son formas y modos en realidad de los ancestrales que los han dejado, pero los actuales, nosotros programas actuales lo estamos dejando en costado y estamos haciendo más adaptaciones que volver al fraseario legítimo de los ancestrales. Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. A estas despedidas interpersonales, ¿no? Muy poco vamos a escuchar la palabra tupa y trohuanca, sí hablan, no voy a negarlo. ¿Ya? En otros lugares se escucha con más frecuencia tupananchiscama, por ejemplo, dicen los cusqueños, ¿no? Chis, ¿no? El huanca es tupananchiscama, o tinkunanchicama, hasta que nos encontremos. ¿No? La cama, hasta mañana. La cama. Jukpunkama, hasta otro día. Jukpunchuña, otro día ya. Jukmuyunchuña, otro día ya. Watacamaña, hasta el otro año ya. Watancamaña, hasta el año que viene. Limamunanchikama, hasta que volvamos a hablarnos. Likakunanchikama, hasta que nos volvamos a ver o volvamos a vernos. Nash Kamaya, hasta más luego nomás, hasta más
hasta dentro de un poco, hasta dentro de un instante, ya volvemos otra vez, nos encontramos otra vez. Na ashkama. Watu con la cama, hasta que te venga a visitar, hasta que te venga a ver. Watu con la cama. Jamayá. La palabra jamayá, para el huanca actual, significa como decir adiós. Pero para el huanca ancestral, jamayá es me voy a descansar. Jamayaña, ya me estoy yendo a descansar. ¿Ya? Pero también el huanca entiende como un hasta luego, adiós, chao, la palabra jamayá. ¿Ya? Entre los guaracinos y los huanuqueños tenemos que poner eguayá, eguayá, ya me estoy yendo. Y para ellos también como que lo entienden como chao, adiós, no hasta luego, eguayá. ¿Ya? Cosa que no escucho así una frase como esas en el sur, no hay. Pero guaracinos y huanuqueños sí, eguayá. ¿Ya? Eguayá. Para nosotros es jamayá. 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 Cuando ves que nos despedimos, jamayá. Es como decir adiós, hasta luego, chao, chao, ¿no? Jamayá. Muy bien. Vayamos a los saludos de presentación ante un auditorio. ¿Ya? Aquí hay una palabrita muy que marca el habla de los huancas. Cada vez que empieza a hablar ante un auditorio, ante un grupo de personas, está en una asamblea, está en una reunión, puede estar en una fiesta, puede estar, digamos, en un congreso, en una conferencia, pero la primera palabra del huanca siempre va a ser Yapaya Ikiwan, o Yapay Kikunawan, con todos ustedes. Es como si fuera el saludo, ¿ya? He escuchado en un congreso de los huanuqueños, dice, winchis, winchis, winchis la pala Ikiwan. ¿Ya? Es como si, buenos días, porque el winchis, para los que hablan la palabra winchis, más que nada los huanuqueños, y un puchito de Pasco, ese winchis significa buenos días. Le puede decir también buenas tardes, puede ser buenas noches, winchis. ¿Ya? Y siempre están, winchis, la pala Ikiwan. Si es de noche, buenas noches con todos ustedes. Si es en la mañana, winchis, la pala Ikiwan, buenos días con todos ustedes. Si es en la tarde, ¿no? Winchis, la pala Ikiwan, buenas tardes con todos ustedes. Ellos sí tienen una palabrita, los yarus, la palabra winchis, que reemplaza buenas tardes, buenas noches, buenos días. Entonces, ¿por qué no jalar mejor esta palabra winchis y acomodarlo a nuestras lenguas ancestrales? Antes está diciendo ayimpuncha, ayimchifi, ayimtuta, que no se acomoda a nuestras lenguas. Estamos en realidad malogrando nuestro idioma tal como debe ser y lo estamos quitando y acomodándole otras estructuras que no le corresponden, ¿no? Mejor sería utilizar winchis. Recuérdenlo, todos ustedes que están aquí, utilicen esta palabra. Y le harán un favor, ya que hablan de normalizar el quechua, le harán un favor al quechua. Winchis es lo correcto. Nosotros no tenemos esa palabrita, pero me gustaría hablar y también hablar con ustedes. ¿No? Hubiera sido mejor el saludo esta mañana decirles winchis a ustedes. Winchis. Vuelvo al saludo de presentación. Ya les decía que la palabra Yapayaikiwan o Yapaikikunawan. Yapayaikiwan, Imano y Llankayalka Yamki, Alinda Chumicha Manachum. ¿Cómo responde el auditorio? Alin Mikayalka, ¿no? Estamos bien, ¿no? ¿Ya? Alin Mikaita Kayalka, de estar bien, estamos muy bien, ¿no? ¿Ya? La palla y quita Ari, a todos ustedes, pues, ese Ari en el Huanca Lima significa pues, ¿ya? No significa sí. He escuchado a los sureños, y aquí voy a comentar esto para hacer la diferencia, pues precisamente
cuando llevo estas ponencias para hacer la diferencia con otros idiomas, siempre hago sus comentarios, no es por despectivo nada, sino por respeto y por la interculturalidad que debemos nosotros compartir, y de todos los hermanos peruanos, y no solo peruanos, sino con este mundo de la lingüística quechua, ¿no? En otros lugares, por ejemplo, dicen Ari, así sí, Ari, ¿no? Entonces, escuchando, por ejemplo, he escuchado decir 3 modos, ¿no? Au Miki, Au Riki, Au Chiqui, pero no es para una respuesta de una pregunta. Con una respuesta de una pregunta para ellos es Ari, ¿ya? Ari, ese sí. En cambio, para Huanca es Au. Y si dice Au Ari, sí, pues. Entonces, el Ari significa pues, ¿ya? Au, aparte, Ari, aparte. O sea, son 2 palabras. Au Ari, escribes Au y Ari después. Au Ari. ¿No? Sí, pues. ¿Ya? En otros lugares, cuando dicen la respuesta sí, dicen Aumi, Aumi. O si no, Omi, así como O hablan, pero Omi, o Aumi, Aumi, Omi, Ari, Au, decimos los huancas, ¿ya? Ahí tenemos 4 formas de decir sí. Muy bien. Tenemos Yapalan Chihuan, inclusive cuando dice Yapay Kikunawan, está diciendo con todos ustedes, ¿no? Yapaya Kiwan, con todos ustedes. Dice, Yapayan Chihuan, con todos nosotros, hasta yo me estoy incluyendo, al que va a exponer, el que va a disertar, ¿ve? Yapayan Chihuan, mamata itakuna, wamla walaskuna, imano llama que al kayanki. Así se presenta un guan. De ahí puede decir la siguiente frase, ¿no? Limal pala limusaiki, limal kala limusaiki, limala limusaiki, les voy a hablar. Les voy a hablar. Limala limusaiki, limal kala limusaiki, yapaya y quita. Acá otra vez yapa, ¿ve? Mamata itakuna, uyalipa manki, uyalipa mai. Me van a escuchar, escúchenme, ¿no? Así es la presentación como hace un huanca, ¿no? Sutilla, o sea, puede presentarse diciendo su nombre, ¿no? Sutilla Juan Pérez, ¿no? O Sutilla Juanchi, Taitapita Pérez, Mamá Pitaña Ponce, ¿no? O sea, por mi madre, ¿no? ¿Ya? Es así, ¿no? Pichahuatactañam, no, Pichatruncawatactañam Puliá. Ya estoy caminando 50 años. No es que Pichatruncawatayuñacá. No. No. Pichatruncawatactañam Puliá. Vuelva al Puliá y al Iá. No, son las ideas completas en el Huanca Lima y de la edad. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen la respuesta, ¿no? Allí llama que acá, allí también que acá, allí llame, limay pa, no, lima pa cala, limay háblenos pues, ¿no? ¿No? Uyal que la lisaiki, te vamos a escuchar. Es así como habla el Huanca. Esas son sus presentaciones, ¿ya? Ahora, en sus despedidas ante un auditorio. Jucoticama, hasta otra oportunidad. Después de despedirse, pues es la última palabra. Jucoticamaña, hasta otro día ya. Hasta otra oportunidad ya. ¿Ya? Jucoticama. Jucponchuña, limaikala, lisaike. Otro día ya les voy a hablar, otra vez hablaré. Limaikala, linakama. Limaikala, linakama, hasta que les vuelva a hablar, hasta que les hable. Si tiene, en realidad, 2, 3 ponencias así de forma continua, hasta que les vuelva a hablar, hasta que les hable. Jupun Camaña, hasta otro día ya. Y Chapisiapa, Limaika la Lichman, Jaika Mañari, quizá otro día les vuelva a hablar, hasta entonces, o hasta ese entonces, ¿no? Hasta ese día. Jamayaña, Pasacusaña, Licusaña, adiós ya me voy, ¿no? Ya me voy a descansar, ¿no? ¿Ya?
Hasta aquí nomás les voy a hablar, ¿no? Hasta aquí nomás les voy a ver, otro día les voy a hablar otros temas, como quien dice, ¿no? Pero esas son las formas también como el huanca se despide. Esto es lo formal en la lengua huanca. ¿Ya? Muy bien, me gustaría que participen ahora ustedes, pregunten. Hemos hablado sobre sufijos, pronombres personales y hemos hablado sobre los saludos. ¿Ya? Porque en la tercera ponencia hablaremos sobre costumbres, danzas y un poco del fraseario huanca. Justamente tenemos una pregunta en el chat que nos dice lo siguiente. ¿Cómo refonologizar nuevas palabras? Quizás le pueda orientar a Crisóstomo que nos hizo esa consulta. Muy bien. Les comentaba en la ponencia del día domingo pasado, ¿no? Que técnicas de refonetización del huanca limay son mucho más fáciles que para el chan. Eso le decía, ¿verdad? Generalmente alargamos la primera sílaba, la vocal de la primera sílaba. Y le decía, por ejemplo, si sábado. 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 No es sábado, sino la O lo convertimos en una A alargada o a veces se convierte en una U normal. Pero la que vamos a sentir, sábado. La sa, o sea, la vocal A de la sílaba sa, de la palabra sábado. Sábado. Por ejemplo, la palabra abril, por ejemplo, el mes de abril. El huanca que hace alarga la primera vocal, que corresponde como si fuera una sola sílaba, ¿no es cierto? La vocal sola. Abril. Abril. La A se alarga. ¿Ya? Les decía, ¿no? Por ejemplo, ese día les mostraba una goma, ¿no? Un pomo de goma. Digamos que el huanca no tiene, así les decía, ¿no? Digamos que el huanca no tiene la palabra goma, o sea, una palabra que equivale a decir goma. Entonces, ¿qué va a hacer huanca? Así, goma. La O lo convierte en una U, pero una U alargada. Goma. ¿No? Y les decía más, inclusive, ¿no? Digamos que el huanca no tiene la palabra libro. ¿No? Libro. Libro. La I se alarga. ¿No? Esa es una de las técnicas. Hay otras, es verdad. Pero esta es la más fácil para que ustedes vayan refonetizando. Esta es una de las técnicas mucho más fáciles. Alarga la primera sílaba. En otros casos, alarga la segunda sílaba. ¿Ya? Otra preguntita, ¿alguien hace alguna preguntita más? No la tengo en el... ¿Lo tienen ahí en el chat? ¿Alguien me puede repetir? Ahí vi una Sí, pregunta. tenemos una consulta, nos dice, ¿no? ¿Cuál es el dispositivo legal que utiliza para utilizar la grafía C, ya que según la resolución ministerial 1218-85-ED, que dispone que esta no se debe usar, ¿no? También llama la atención el uso de la J y el uso del acento. Le pediría si nos puede explicar, por favor. Muy bien. Aquí en Huancayo, antes de que se emita esta ley de lenguas o la que marca de la normación de lengua, la 1218, se emitió, o sea, una ordenanza regional. ¿Ya? Claro, detrás de esta ordenanza iba el Instituto Libertad Guibarano, ¿no? Y a través de ello se consiguió que la C se utilizara en el Huanca, cosa que cuando se planteaba para esta normalización, para esta ley de la 1218, no se tenía en cuenta, se omitió o lo ignoraron, porque para mí lo ignoraron porque sabían. ¿Ya?
Y bueno, nos obligan a utilizar la K. Y entonces también, como las instancias superiores del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, a través del CINEA se forman traductores e intérpretes, dicen, tienes que escribir con K y tienes que escribir con Q, ¿no? Pero yo sigo precisamente la grafía del Instituto Libertad y Liberando, reitero nuevamente, y esta ordenanza regional del año 96. Cuando salió esta ley, yo utilicé la K, utilicé la Q, utilicé la H, ¿no? Porque me pregunto precisamente por la J, ¿no? Y no le encuentro un parangón, y encima le encuentro demasiadas deficiencias, bien honesto. Demasiadas deficiencias a adaptar esta escritura para Huanca Lima. O sea, este alfabeto normalizado tiene mucha falla para Huanca Lima. Lo limita, lo corta, lo secciona. Es como si fuera una ropa muy pequeña, poniéndolo voy a decir a un hombre gordo, una ropa para un flaco, ajustarlo aunque sea que se rompa por donde sea, ¿no? ¿Qué importa que tenga una rotura, pero vístete? Esa figura nos da, ¿ya? Yo después de utilizar esta grafía y toda la norma de la 1218 con su reglamento, que no sé si es expreso o el reglamento es otra, bueno, ya, tiene un reglamento. ¿Ya? Yo regresé realmente a esta grafía del Instituto Libertad Liberando. ¿Ya? Ahora, en relación, le dice una tilde, una cena, ¿no? No. Representa a la sílaba recortada, perdón, a los vocales recortados. Hemos hablado el domingo pasado de esos vocales, ¿verdad? Yo les vuelvo a mostrar la primera diapositiva, pues estoy utilizando solamente el mismo PPT. No he elaborado, sino que estoy añadiendo sobre ese mismo PPT. ¿Ya? Dice, en la tercera línea, ¿no? BR, sílaba recortada, ¿no? U, I, A. Es la sumatoria de una vocal más 3/4 de otra vocal. Porque las vocales alargadas, que ahí tenemos BA, VA, ¿ya? U, I, A. Es la sumatoria de dos vocales, pero se pronuncian en una sola. La pronunciación es una sola. No es AA, no es UU ni II. Porque eso de AA, UU y I, dice esta norma 1218 que así se debe escribir. Dos vocales para la vocal alargada. Pero no decimos ni AA ni UU. Entonces le confunde también a otros huancas. El año pasado, había unos jóvenes que no tenían capacitación, por si acaso, del idioma huanca, porque como saben hablar, se han ofrecido ante la DREG de Huancayo dictar precisamente capacitar a los maestros en relación al Huanca Lima. Entonces, la palabra ya a, voy a esa diapositiva de los pronombres personales. Ya a, que yo le utilizo un apóstrofo, ¿no? Ellos no le han puesto, lo voy a escribir ya. Ellos han escrito así, ¿eh? Dice que dice ya, ¿no? Pues ya a. Ya a. No dice ya. Y hay otros quienes están escribiendo de este modo. Ya. O yaca. El huanca no hablamos de ese modo. No tenemos ninguna necesidad de utilizar este fonema. Esta letra Q. ¿Para qué? Confundimos a los huancas. Ya, ¿no? Y escuché inclusive a los jóvenes que han sido formados por estos maestros, están diciendo yaja, yaja, están diciéndose. En realidad el huanca no habla yaja, el huanca dice ya. No dice como ya, no. O sea, como segundo caso. Y tampoco dice yaja o yaca. Y que le está diciendo a los demás peruanos, a los demás hermanos, le están diciendo que para los huancas la Q suena muda como la H española.
¿no? Entonces no sabemos cómo va a resolver, porque en realidad acerca de los huancas nada está dicho. Eso lo dicen ellos mismos, los traductores intérpretes, quienes enseñan e informan, porque son los que tienen todas las plazas, a quienes se le da todas las ofertas laborales, a través de los ministerios, a través de la Biblioteca Nacional, a través del Ministerio del Interior, a través de MINSA. Ellos son los que forman, ¿no? Y entonces están diciendo yaja, yaja, otros dicen ya. Es ya. Entonces, este apóstrofo, ya les decía, ¿no? Significa, algunos, la vocal silenciosa, pero para mí es la sílaba silenciosa. Para el profesor, para el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, es un saltillo lingüístico. Muy bien, para mí está muy bien conceptuado. Ahora, lo que yo utilizo es esa vocal recortadas, el huanca utiliza. Chulí. No puedo poner los is porque no es, por ejemplo, a ver, acá tengo la palabra yula, blanco. Si yo le pongo una sílaba recortada, será yula. ¿Pero qué dice? Escribe las dos as. ¿No? A ver, yo escribo acá. Escríbela así, dice. Dos as seguidas. Yula. Así no habla el huanca. Pero aunque algunos dicen, no, no se escribe como se habla, ni se habla como se escribe. Pero nos han enseñado durante toda nuestra vida a utilizar la lengua castellana. Y mediante esa lengua facilitemos la escritura de huancas, si no, nunca va a escribir los huancas. No hay huancas que escriban, son unos cuantos. En realidad, les cortamos las alas a los huancas de que aprendan su propia lengua a escribirlo y a manejar como ellos saben hacer, a expresarse de su modo. ¿Ya? Me dice Fabián Cotohuanca que utilizar, o sea, discriminar una lengua o forzar una lengua está penado por el Código Civil. Creo, me acaba de hacer un comentario. Me parece que está escuchando el día de hoy. De verdad que cometen, primero, una discriminación con el Huanca Lima y un atentado completo con esa norma 1218. Se los digo a todo corazón, me siento ofendido con esa norma, lo digo muchas veces y lo seguiré diciendo. Les cuento también, por ejemplo, que por hacer ese reclamo, la gente de aquí, de la BDC Juní, a mí no me hace participar. Eso que yo con ellos no tengo contacto, solamente muchas veces hago comentarios a través de las redes sociales. Redes sociales cuando uso TikTok, Instagram, o sea, varias cosas, porque solamente utilizo Facebook, es otra cosa. ¿No? Siempre digo, los de la ADC no les importa. Los de la ADC, por eso me tienen bloqueado. A mí no me quieren ver. Yo con ellos ni siquiera nos hemos saludado nunca. No sé ni quiénes son los que trabajan ahí. En última instancia, ni siquiera son huancas. La mayoría de ellos no son huancas. Creo que no hay ni un huanca incluso. Entonces, no les gusta que le reclamen porque ellos, si son huancablicanos, ayacuchanos que trabajan en la dirección desconcentrada de Junín, yo sé que es una ofensa para ellos. Estoy negando la posibilidad de que ellos impongan lo suyo. ¿Y los huancas dónde quedamos? Esa es la verdad. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, una última consulta, quizás antes de continuar. Nos consultan, ¿qué hacer con tanta variedad dialectal para escribir de una sola forma? Ese para muchos es un problema muy severo y se les hace difícil, ¿no? Yo creo que cada quien con lo suyo. Creo que cada quien con lo suyo. Y cada quien que utilice la escritura en la región donde reside. ¿Qué estoy haciendo con esto? Yo huanqueño,
Me voy a vivir al Cusco. No voy a escribir libros en Huancalima y para los cusqueños. Tengo que escribir en el idioma de ellos. ¿Me entienden? Ahora, una cosa es que yo estudio comparativos y que le diga esto es huanca, pero que yo le diga esto es quechua, y yo escriba como lo escriben los huancas, para ellos no pasa nada. Es como que los cusqueños escribieran para los huancas. ¿Ustedes creen que los huancas le tomamos en serio lo que escriben? Muchas veces no. O dejamos o omitimos lo que ellos escriben. Es una gran verdad. Entonces eso no vamos a poder superar. Cada uno puede ser con lo suyo. Yo, huancablicano, me vengo a vivir a Huancayo, debo permitir que desde la escuela me enseñen Huancalima. En la universidad debo aprender Huancalima, porque vivo en la región de los huancas, porque los huancas me han abierto su territorio. Estoy de paso y vivo aquí. Me voy a Pasto, debo escribir como pasqueño y debo aprender a conversar, a hablar y entender el sentimiento de los pasqueños. No hay otra manera. No hay. Eso de uniformizar, normalizar, no funciona. Eso es, en realidad, castrar, omitir y cometer delitos de tipo lingüístico. ¿Ya? Porque los dueños de la lengua son de los quienes los hablan. Yo escuchaba a un lingüista decir, no, eso no es así. El Perú tiene una. ¿Cómo que el Perú tiene una? El Perú tiene varias. Eso es así. Bien, profesor. Bien, ahora ya por último tenemos la participación de Shara, quien también quiere participar, así que adelante, estimada Shara. Muy buenos días con todos, queridos hermanos. Para mí es una oportunidad siempre poder vertir mi apreciación al respecto. Concuerdo con la persona que me ha antecedido y realmente eso es respeto, eso es identidad, pero con dignidad y orgullo. Nosotros como peruanos sabemos que nuestro país es diverso, multicultural, pluricultural, multiétnico, y en esa diversidad está nuestra riqueza. Y eso creo que desde el Ministerio de Educación o desde las instancias que corresponden no lo valoran, no lo aprecian como tal. Entre ellos forman sus grupos con personajes que realmente no son ni siquiera del lugar y tratan de uniformizar un alfabeto en los idiomas que a su parecer de ellos está bien, y no es. Si esos personajes bajan a la realidad de cada región, de cada lugar, y conocieran, se darían realmente con una bofetada en la cara. El Ministerio de Educación está trabajando más de 35 años educación intercultural bilingüe, pero es un proyecto que realmente poco o nada tiene como sustento para poder seguir haciendo prevalecer nuestras lenguas originarias. Y está desapareciendo nuestras lenguas originarias. Yo siempre he presentado un proyecto al Ministerio de Educación, y no solo a ese ente, sino sobre todo al Congreso de la República, a la Comisión de Educación, indicando que es urgente, que es oportuno, que ya deben de determinar de que nuestras lenguas originarias tienen que ser enseñados en cada uno de los contextos, en cada uno de los lugares, tal cual se habla. Entonces eso es sumamente importante para que nuestras nuevas generaciones también no desaparezca nuestro idioma. Pero sin embargo hay una imposición, y que si realmente quisiéramos unirnos y legalmente los entablaríamos una demanda, definitivamente ganaríamos los del interior del país, porque es una imposición tremenda, terrible. La parte fonética, fonológica, morfológica, gramatical lo tenemos en cada uno de los contextos y hablamos distinto. Y eso de uniformizar en uno solo no me parece. Yo también he sido una de las personas que siempre he puesto un ápice de negatividad en ese sentido, pero con una propuesta.
no es solamente criticar, sino es proponer una solución. Por ejemplo, acá yo soy de Apurímac, pero manejo muy bien el quechua Ayacucho Chanca y quechua Cusco Collao. Huanca Walash Mika, Huanca Walash, conozco. Pero cuando yo estoy en Huancayo, cuando estoy por Chupaca, cuando estoy por la parte de la zona de Huancayo, tengo que hablar, pues, tratar de entender y tratar de ponerme prácticamente a esa realidad. Eso es, creo que todos estamos abiertos en aprender las diversas variedades que tenemos también en el idioma quechua, es lógico, pero no podemos, por ejemplo, una persona como dice, ¿no? Un chanca, ir pues a Huancawalash a enseñar. No, yo pienso zapatero a sus zapatos, tendríamos que hacer en eso. Otra cosa también sugerir, ¿no? De que estamos muchas veces queriendo hacer un glosario con unas palabras totalmente que no se dicen así, que no se pronuncian así, y queremos traducir todo y no es. Hay que respetar también, porque en nuestros lugares de origen tenemos realmente riquezas lingüísticas que hay que respetarlos. Entonces, en ese entender, he querido sumarme la persona que me ha antecedido y en verdad yo concuerdo mucho con él. Si nosotros visibilizamos las UGELs, visibilizamos el Ministerio de Educación, sus diferentes programas o proyectos que tienen, definitivamente no integran en esos grupos a las personas que realmente tenemos una trayectoria solamente porque les decimos esto, no puede ser así. Un abrazo a todos, bendiciones. Ahí me sulpay mama shara. Añallao, achallao, shams. Añallao, achallao, mishki, shams. Porque está ñopa, nimpa, epa, nimpa, pestoso, chi. Teta, shamsi, wata, anja, muy suko, no. Hamaya, Hopunkama, Lima Nanchikama, Tinko Nanchikama, Licago Nanchikama. Hasta la próxima, amigos. Buenos días. Sí, me emociono cuando canto lo mío. Hay canciones que se lloran, ¿cierto? Porque el sentimiento que encierran nuestras hablas propias son nuestras, pero que nos violen nuestro idioma me da un poco de ira. ¿Eso qué es eso de adintuncha o alguien? No, nada que ver. Nada que ver, porque lo nuestro es lo nuestro honestamente. Hasta el próximo domingo. Buenos días. Muchísimas gracias, estimado profesor Richard. Realmente esta sesión ha sido realmente muy valorada y agradecemos muchísimo su tiempo por toda la gran explicación, por la gran riqueza también cultural del quechua huanca. Muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación a esta ponencia. Realmente ha sido muy, muy rica y también esperamos que también nuestros participantes hayan logrado aprender muchísimo de usted durante todos esos 2 talleres. Agradecemos muchísimo su participación. Ahora, bueno, dejando de compartir, denme un ratito, allá voy. Listo. Ok. Bueno, ahora vamos a empezar con una de las sesiones prácticas, teóricas prácticas, que, bueno, se enfoca mayormente en lo que es en la producción, en la misma, bueno, el mismo producto de clubes de ciencia en quechua, así que, bueno, presten muchísima atención a todo lo que nuestros ponentes van a decir y manténganse siempre atentos a, bueno, al feedback que puedan recibir durante esta misma sesión. Como sabemos, tenemos ahora redacción de ensayos, nuestro taller teórico práctico. Y bueno, presentando rápidamente a Daniel Walfa Miranda. Él es, bueno, uno de sus instructores dentro de este taller. Pero bueno, él está en la, bueno, él es bachiller en historia por la Universidad San Marcos, el que ha hecho es su segunda lengua.
Él es profesor de japonés en el Centro de Idiomas del Universo Marcos y además es uno de los responsables del glosario producido por Kame Chachejuna. También tenemos al profesor Joel Córdoba Ponce, que él es magíster en investigación y tecnología educativa. Él es superior universitario en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, en la Facultad de Educación y Ciencias Humanas. Realizó un posgrado en la Escuela de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, con una mención en investigación y tecnología educativa, Cerro de Pasco. Y bueno, también está en un poquito una especialización en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en educación alternativa, básica alternativa. Después tenemos al profesor Robert Joel Rodríguez Malpartida, que tiene una maestría de docencia en nivel superior en educación con especialidad en lenguaje y literatura. Él habla el quechua yaru y bueno, él también nos estará acompañando durante esta misma sesión. Cuenta con una segunda especialidad de educación intercultural bilingüe, es traductor del quechua central, variante quechua yaru, por el Ministerio de Cultura, y también fue evaluador de la lengua por la lengua originaria del 2019 al 2021 en UGEL Pástico. Por otro lado tenemos a Katari Quispe, que él también es uno de nuestros instructores, pero nos estará apoyando en la parte de la redacción de ensayos, en la parte práctica específicamente. Bueno, ya muy pronto aquellos que se han inscrito al Club de Sostenibilidad estarán conociéndolo un poquito más a profundidad, pero brevemente en este caso, con respecto al apoyo que nos brindará, él es estudiante del programa, de un programa doble de maestría en políticas públicas para los objetivos del desarrollo sostenible en la Universidad de Tsinghua, China, e innovación y desarrollo humano. También en sostenibilidad en la Universidad de Ginebra, Suiza, y actualmente se dedica a la investigación económica. Y bueno, esos son un poquito los perfiles que tenemos para esta sesión. Y bueno, siempre, como decimos, nos mantenemos muy felices de tener a todos nuestros instructores juntos trabajando por que ustedes desarrollen sus ensayos y se mantengan motivados por todo. Y bueno, empezamos con Daniel. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi parte va a ser más corta. Yo quería mencionarles dos cosas. En primer lugar, el tema que ya obtuvimos la semana pasada, por favor, ese tema, súbanlo al Classroom y añádanle algún avance. En el Classroom hubo, digamos, un espacio para que ustedes puedan subirlo, solamente 3 personas lo han hecho, y no podemos, digamos, no somos adivinos nosotros para saber cómo van ustedes, si tienen errores y así, si es que no suben algo que nosotros podamos comentar. Tenemos solamente un caso de uno de ustedes que subió en quechua central y bueno, no es algo que yo entienda mucho, así que eso va a tardar un poquito hasta que Robert lo pueda chequear. Pero sobre los otros dos, pues sí ha habido comentarios ahí. Por favor, chequen lo que les hemos escrito. Y a los demás, yo les pediría que suban algo, por lo menos el tema que ya tenían, los que ya obtuvieron su tema. Y bueno, si lo quieren cambiar también avísennos, súbanlo, utilicen el Classroom, por favor, porque si no, no podemos avanzar y no vamos a saber qué errores puede haber o no podemos mejorar nada. Eso les pedimos encarecidamente. Yo ahora voy a crear un Classroom, no, pues, estoy diciendo, una tarea en ese Classroom que es para la actividad práctica de hoy. Así que si tienen problemas, quizás nunca lo han utilizado, es posible. Bueno, ahora van a poder solucionar eso y bueno, de ahora en adelante, hasta el sábado van a poder subir un nuevo avance. ¿Ya? Y otra cosita que quisiera decirles es que recuerden que el ensayo es un texto argumentativo, sobre todo. Entonces, se basa en sustentar ideas. ¿Sí? Ustedes tienen una idea que es su tema y bueno, van a sustentarlo y van a escribir al respecto, ¿no? Ya bueno, chayang no jajrimaskai, panikuna kunanja naman Robert, hinayata Joel, paikunarimasunkiko, hina wakipanikuna, muchas gracias. Perfecto. Un poquito antes de pasar con Joel y Robert, bueno, profesor Joel después, es que uno se mantenga muy atentos a lo que dijo Daniel, en este caso que entren a Classroom. Ya se les han brindado los códigos de, en este caso, la clase general,
También se les ha mandado los recursos y mayormente a casi todas las invitaciones directas a través de su correo. Revisen el spam si no lo han visto en su bandeja principal e ingresen o acepten la invitación para entrar a la clase de Classroom, a Classroom específicamente, y ahí agregar su tarea. Su primera tarea es eso. Prácticamente es una de las únicas tareas que se tiene esta semana y es simple, es simplemente colocar o pulir lo que ya han escrito aquí algunos de ustedes, ¿no? Colocarlo ahí directamente para que vayamos avanzando, porque es crucial que nuestros instructores vean sus avances directamente ahí, ¿no? Que puedan darles un seguimiento y que de cierta manera puedan darles sugerencias, que deben arreglar ciertas partes, porque como vemos aquí, hay algunos que todavía no lo han hecho en quechua, hay algunos que sí, pero tenían que como que direccionar un poquito más al club que han elegido específicamente, o también arreglar ciertas partes, ¿no? Porque algunos solo colocaron el tema y se quedó ahí, no colocaron su descripción o de qué iba a tratar específicamente. Así que por favor, si tienen dudas, si en este caso, si tienen dificultades para ingresar a Classroom, comuníquense conmigo o con Wilson, en este caso a través de los diferentes grupos de WhatsApp, donde nosotros les estaremos ayudando directamente para que ingresen y puedan cumplir con la tarea, porque es necesario, y uno de los, bueno, tareas más importantes siendo este para la producción de su ensayo, ¿no? Que eso quede muy claro y por favor todos ingresen. Ahora sí, Yachachir y Joel, le doy el pase. Sí, Shara. Shara, no sé si se me escucha. Ok, entonces pasamos con el profesor Joel. Sí, bien, muy buenos días con todos y con ustedes. Básicamente, antes de empezar con ya el trabajo teórico que lo va a desarrollar el maestro Robert, es básicamente solamente decirles, recordarles de repente algunos puntos que quedaron flojos en la sesión pasada acerca del artículo que vamos, perdón, del ensayo que vamos a desarrollar. Para decirles que el ensayo es pues un texto argumentativo donde tú vas a poner una posición, sea a favor o en contra de un determinado informe o de un determinado texto que ustedes puedan encontrar. Si bien es cierto, la gran mayoría de los participantes de ustedes no están haciendo en esa forma, ¿no? Lo que están haciendo es agarrar las investigaciones que ustedes están desarrollando, agarrar el trabajo que vienen desarrollando en su campo de acción y presentarlo, ¿no? O sea, forzar un poco el ensayo, trabajando con sus diferentes, digamos, con la diferente estructura que tiene para poder publicar lo que ustedes están desarrollando. En ese sentido, que quisiera que queden claro que el ensayo es un texto argumentativo del cual se hace para poder analizar otro que haya sido publicado anteriormente por algunos autores. Por darles un ejemplo, digamos yo quisiera analizar la producción de la papa nativa propuesta por un autor. Entonces voy a agarrar su propuesta y lo voy a analizar y voy a poner una posición, ¿no? En ese sentido, lo que estamos haciendo ahora es que ustedes tengan toda su producción, lo que ustedes estén investigando y forzar esto a que se pueda poner en un ensayo. Entonces, es un poco de esa manera, que queden claro que los ensayos son textos argumentativos que se dan en función a otros, ¿no? Que han sido publicados. Y nosotros lo que estamos haciendo es forzar más o menos esa estructura para poner dentro de nuestros ensayos los productos que nosotros venimos investigando. Si bien es cierto, hay unas normas APA que en otro momento le vamos a manifestar, pero les voy adelantando, por ejemplo, en cuanto a la redacción de ensayos, por párrafo te piden de 5 a 10 líneas máximo para poder hacer cada uno de las partes que ya van a trabajar con Robert, tanto en la introducción, el desarrollo y otros más. También nos da ciertas características para poder citar, que en otro momento lo vamos a ver, pero necesariamente eso quería que queden claro, y más bien ahora pasamos con Robert ya para la parte teórica de la introducción. Muchísimas gracias, no sé si Robert ya está listo para poder empezar.
Un paréntesis. Matías, Sara comenta de que no tiene, o sea, está bloqueado para que ella pueda prender su micro. No sé si hay algún Uy, problema. a ver si podría levantar otra vez la mano y yo le doy el pase. Está, De todas maneras, ya lo puede Wilson. activar. Ok. Sí, debe de darle clic al cuadrito que le sale en pantalla. Creo que lo prendió y lo apagó. Ok, ok, ok. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. Perfecto. Solamente con la tingencia del caso referente al ensayo que ustedes están indicando. A mí particularmente me encantaría muchísimo que ustedes nos envíen el trabajo por el WhatsApp personal, debido a que no siempre estamos donde hay señal. Estamos en comunidades, en pueblos alejados y donde la señal es intermitente. Entonces es mucho más viable, es más factible en mi caso que ustedes envíen por WhatsApp. Entonces ya uno sigue la secuencia de los trabajos que hay que desarrollar. Entonces, eso era importante hacerles saber porque no todos tenemos la misma realidad de la disponibilidad en cuanto a lo que es pues el Internet. Gracias. Sí, sí, así es, no se preocupe con respecto a ello. Siempre, como mencionamos, si tienen alguna duda, algún problema, siempre pídanos a través del mensaje de privado y nosotros encantados de hacerlo. Como siempre, bueno, yo la mayoría de las veces comparto el link a través de los chats privados y pues de cierta manera eso también ayuda mucho a que todos puedan unirse. Pero sí, no se preocupe, comuníquese con nosotros y nosotros encantados de brindarle los accesos. Juan Oscars. Sí, profesor. A profesor Joel. Mire, entiendo perfectamente qué cosa es un ensayo, pero lo que yo voy a presentar es trabajo de campo recogido de todos estos elementos culturales, ¿no? O los conocimientos ancestrales agronómicos de la papa, que es trabajo de campo. Obviamente, que tenga una mejor argumentación o sustento a través de la citación de otros autores, de acuerdo, plenamente de acuerdo. Entonces, yo le voy a enviar el avance del trabajo, de los contenidos que tiene, ¿no? Inclusive de las exposiciones que hemos podido escuchar el día de ayer, por ejemplo, sobre la elaboración del chuno. Una de las profesoras nos presentó y me ayuda mucho porque ahí incluso el título de mi ensayo podría precisarse mejor, ¿no? Recuperación de conocimientos culturales, de conocimientos ancestrales, culturales de la papa en las comunidades de pasos. O sea que ya me precisa el objeto del ensayo, me precisa el ámbito territorial que ustedes también me exigieron la semana pasada, es en las comunidades campesinas de un distrito, en este caso de Pasos. Ahora, yo tengo ya trabajado, por ejemplo, qué elementos culturales existen ya en la preparación del terreno. Por ejemplo, ellos hacen una costumbre muy tradicional que es el chacma de faena, y es una práctica agronómica que sirve para fortalecer o fertilizar el terreno, ¿no? Y hay todo un rito, no lo puedo decir, voy a decirlo en una línea, en dos líneas. Y del mismo modo, otro elemento cultural también es en el momento de la siembra, ¿no? Ellos tienen un sistema que la he recuperado, que es el sistema chagro o el sistema de siembra mezcla para conservar la diversidad de la semilla, ¿no? O sea, siembran diversas variedades, ¿no? Igual en el cultivo y recultivo, ¿qué cosa hacen, no? O sea, ahí hacen una fiesta, que se celebra, ¿no? Que es parte del cultivo
que es la fiesta o el baile del Huaylas. Y así te puedo decir hasta la cosecha y hasta la conservación de la papa, ¿no? Entonces todo eso ya lo he recogido como trabajo de campo. Obviamente que eso lo voy a ordenar, sistematizar en 4 o 5 hojas, ¿no? Con todos estos contenidos y incorporando las citas, si hubieran, de otros autores que existen, ¿ya? En eso consiste mi ensayo en concreto, ¿no? Sí, bien interesante y bastante pertinente lo que usted propone. Bueno, la verdad me emociona bastante ver ese tipo de trabajo. Algunos alcances, nada más, ¿no? O sea, si bien es cierto, vuelvo a repetir, la gran mayoría de ustedes van a trabajar algo que ya han venido desarrollando por años o meses de repente, porque una nueva investigación no lo van a realizar en el poco tiempo que tenemos. Es una investigación, se desarrolla en años o en meses. En ese sentido, los alcances que les puedo dar es, por ejemplo, usted me está hablando, digamos, de la conservación de la papa nativa, ¿no? De las variedades. Ahí podemos apoyarnos un poco de la genética, por ejemplo. Hay un texto muy importante, la verdad no me acuerdo ahorita el autor, pero es guanuqueño, donde también se tiene bastante un centro de experimentación de la papa nativa. Entonces, sería importante citarlo a él para decir, pero esta técnica que ellos tienen de aglomerar, de mezclar las papas y todo, debe tener algún sustento en algún momento que algunos autores ya lo hayan analizado. No hubiese, entonces ya de repente quedaría como producción de usted, ¿no? O sea, como algo de innovación. Pero al final, esto lo que se hace es, pues, trabajando genéticamente la papa. Bueno, en esos momentos no se sabía pues que es genética ni nada por el estilo, pero sí trabajaba en este aspecto. El otro punto, cuando usted habla de preparación de la tierra y todo lo demás, es importante. Por ejemplo, decía la tierra de manera orgánica, excelente, pero ahí tenemos que por lo menos ver qué componentes tiene la tierra naturalmente por el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno. O sea, hacer un sustento de lo que ellos han venido desarrollando a través de sus conocimientos, sus saberes ancestrales, pero darle un sustento científico de lo que nosotros podamos aportar a él. Es muy interesante. Nuestros saberes locales o nuestros saberes ancestrales son bastante, digamos, ricos en nuestro país y a la vez son una variedad extensa. Pero lo que sí es, como usted lo dice, sistematizarlos y darle un puntito más de lo que ya se tiene. Sabemos todo ese proceso, pero ahora, ¿qué es lo que han desarrollado? Han desarrollado genética, han desarrollado edapología, han desarrollado una serie de trabajos, ¿no? Entonces, eso sería en algún momento ya para poder trabajar y de esa forma, ¿no? En todo caso, ya estaríamos ahora pasando con el maestro Robert para que pueda hacer su presentación necesaria y de esa forma seguir trabajando. Gracias. Como última pregunta, así rápido, terminamos con Roland. Por favor, así rápido la pregunta. Ahora, sí, ¿me escuchan? Sí. Muy buenos días, maestro. Lo que quería es consultar lo siguiente. Como me antecedía la maestra, la colega, es la verdad que tenemos problemas con lo que es el Internet y algunos de nosotros somos docentes que laboramos en sectores rurales, ¿no? O sea, en la distancia, tú sabes que la geografía de nuestro territorio peruano es variante y las señales no están acorde. Entonces, por lo tanto, estaba viendo el avance y tengo problemas para subir. No sé qué otras alternativas nos darían para poder estar avanzando con nuestros informes, con los trabajos que estamos haciendo. Los señales, el señal se va y nosotros ya empezamos a viajar los sábados o los domingos, generalmente para la zona de los centros de trabajo, de lunes a viernes, quizás estamos con problemas de señal. Entonces, no sé qué alternativa, lo que quería es que nos apoyen en ese sentido, eh,
facilitarnos el acceso, ¿no? De llegar, no es, muchas veces se puede pensar que por flojera o no sé, estamos, pero lo que yo tengo ya los documentos ya avanzados, justamente he estado haciendo el proyecto de la Luna, cómo influye, pues, ¿no? En el campo, en la agricultura, qué tal, muy importante porque estaba avanzando con la investigación, que es muy, muy importante que otros países lo practican bastante, las estaciones de la Luna, ¿no? Porque yo me he inscrito en astrología, por lo tanto, estamos avanzando y como usted bien dice que investigar no es hacer pues un trabajo así o rápido, ¿no? Entonces lo que quería es nada más eso, gracias, muy amable. Está fantástico, profesor, solo que hay que tener cuidadito con los conceptos de astrología y astronomía. Recordemos que astrología ya es una pseudociencia y la astronomía ya es, bueno, una ciencia per se, una ciencia pura, ¿no? Tengamos con eso un poquito de cuidado, pero me alegra que esté avanzando de cierta manera. Y siendo eso, profesor Robert, le damos el pase, puede compartir su pantalla. Profesor Robert, profesor Robert Joel, ¿se encuentra? Sí, buenos días, Alelacho. Robert Rodríguez lo saluda. Voy a presentar la pantalla. Muy bien. Emanuela Tahuahuicuna Panicuna, no pajotimi caigan Robert Rodríguez Malpartida, Canan Hokpita Tin Kurgon Chica y Cotocainin Chextro, Chiquirrimana Conan Zipaca y Rurana Pagnei, textos argumentativos, Chaipa Cajnincuna Caigan ensayo. Bueno, voy a tratar de hacerlo rápido. Estoy un poco con poca señal. La sesión pasada habíamos manifestado que nosotros íbamos a dar mayor énfasis a este tema una vez planteado el tema, perdón, repito, a la introducción. Y en esa parte habíamos manifestado que la introducción indica primero el propósito del autor, ¿no? ¿Qué es lo que voy a escribir? ¿No? ¿Qué es lo que me interesa? He visto en el Drive que hay varios temas ¿no? interesantes en las distintas variedades del quechua, ¿no? Collao, central, quichua y otros. Entonces, tengo que ir viendo qué es lo que me llama la atención, ¿no? El tema ya está planteado, creo. Luego tendría que ir revisando respecto a ese tema que me he propuesto, qué datos he encontrado. Seguramente han revisado algunos Google académico, el Scopus u otros, ¿no? Y han ido viendo si hay investigaciones o trabajos que ya se han hecho referente a la temática que ustedes han propuesto, ¿no? Hay que ir buscando en todo caso los antecedentes, ¿no? Luego viene tendría que organizar el ensayo, en este caso el esquema, ¿ya? ¿Cómo lo voy a proponer? ¿No? ¿De qué manera? ¿Qué va a ir primero, luego qué va a seguir? Y lo que tengo que centrarme específicamente es a esto que he preparado, a la otra diapositiva, ¿no? Que tiene que ver con lo que me han encargado, que viene a ser la introducción. Y cuando se habla de la introducción, que es, una vez fijado el tema, repito, ya tengo el tema, aquí lo que voy a hacer es que naturalmente la introducción dice debe tener un párrafo, ¿no? O dos. Es una breve parte donde uno va a ir especificando o indicando
¿Y para qué lo voy a hacer? No responde eso, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Ya? O sea, ¿qué ponéis al lector en situación rápidamente? Responde a la pregunta general, ¿de qué trata, no? ¿De qué trata el ensayo? Hay un tema, por ejemplo, del colega del Quechua Central, Jaime, que habla sobre la revitalización del quechua yaru, ¿no? Habla como dialecto. En todo caso, ahí lo que tendría que fijar o reestructurar o tal vez un poquito adaptarlo mejor. Se hace el proceso de revitalización. Tendría que ir viendo, ¿no? Bueno, parece que se cortó. Un ratito. ¿Me escucha? Sí te Sí, escucho, pero no estaba cortado. A ver, Robert, te recomiendo lo siguiente, si estás escuchando. Trabaja con tu computadora y a la vez con tu celular. Para tu celular solamente el audio. A tu computadora no le pongas el audio. ¿Ya? En la PC, ¿no? Sí, profesor, adelante. Gracias. Entonces, les iba diciendo que la introducción, una vez fijado el tema que a mí me interesa, que podría tener, para mí muy particularmente, es un texto argumentativo en la cual el ensayo va a ser mi estilo de escribir, ¿no? O sea, yo voy a tener mi propia forma de explicar, de sustentar, de argumentar, pero a partir de un tema. Esa temática, por ejemplo, para que llame la atención, tendría que ser, repito, algo que es sugestivo, algo que llame la atención, ¿no? Que pueda persuadir al lector, ¿no? Siempre lo vamos a poner, porque en algunos títulos, por ejemplo, cuando uno coloca de manera genérica, por ejemplo, dice, no, el quechua de tal, ¿no? O sea, no, como que no es muy frío, ¿no? Es algo que más o menos pueda manejar, tal vez, como lo dijo el maestro Joel, las dos variables, si se puede, ¿no? O sea, eso va a ayudar y va a invitar a que el lector también pueda, de alguna manera, interesarse, visibilizarse un poco más el tema y sobre esa base yo puedo ir escribiendo, ¿no? Entonces, luego de ello viene la introducción. Repito, responde a la pregunta general, ¿de qué trata, no? Imapitam no agel gashak, ¿no? Imapitam. Ajá. ¿Ya? Entonces, eso sería lo primero. Y luego, para responder a esta pregunta, estimados colegas, dice, hay que presentar el tema y la tesis, ¿no? ¿Cómo vas a defender? O sea, aquello sobre lo que se va a escribir y el punto que quieres demostrar. O sea, ¿qué vas a escribir? Dado el tema, repito, voy a trabajar con el trabajo del colega Jaime. Un ejemplo, limitaciones y posibilidades de la difusión del quechua yaru. Ahí, por ejemplo, la tesis seguramente va a ser el punto de partida a manera de pregunta, ¿no? ¿De qué manera o hasta qué punto o en qué medida puedo, o se puede revitalizar o difundir, ¿no? O cuáles son las limitaciones y posibilidades que, ¿no? Podría trabajarlo tal vez con preguntas, ¿no? Y a partir de ello, tendría que ir colocando las ideas o los argumentos, como ya lo dijo el maestro Joel, buscando fuentes, ¿no? Tal vez en el Google académico, en Scopus, o trabajos anteriores que ya se tiene, tal vez sobre el quechua yaru, ¿no? Porque es poco lo que se encuentra tal vez en la internet, y es más sobre este tema, por ejemplo, en el quechua central de yaru, la subvariante yaru, han hecho, digamos que han hecho mucha comicidad de autores, me atrevo a decirlo porque, por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano no ha sido serio, nada serio, ¿no? Han venido gente de otro lugar y han hecho estudios y lo han escrito, ¿no? Pero la realidad, el corpus lingüístico tiene otra situación, ¿no? O sea, como que no han entrado muy de lleno, ¿no?
a estos trabajos. Bueno, eso ya el maestro seguramente lo va un poquito delimitar. Luego también en la introducción dice, naturalmente esto va en pocas palabras, ¿no? Decíamos en un inicio que puede ser un párrafo o 2 párrafos, ¿no? Después de haber planteado el tema, la tesis, unos 2 párrafos podría ir la introducción, ¿no? Termina, dice la introducción, con una pregunta que puede ser o lanzarse como una polémica. Así tus lectores sentirán, dice, una curiosidad irresistible por seguir leyendo. Luego, en toda introducción vamos a tener en cuenta, dice, el autor lo que hace es presentar y abordar el tema, ¿ya? Que luego va a elaborar a lo largo del ensayo. En este caso, repito nuevamente, si el ensayo va a ser escrito en quechua, entonces lo que ahí va a quedar es más que la traducción literal, si lo hacen en castellano y lo van a llevar al quechua, va a ser un ensayo realizado, o la traducción realizada por sentido, ¿no? Tiene que ser por sentido, o sea, no tanto ceñirnos a la literalidad, porque el quechua tiene su propia estructura, tiene su propia forma, entonces lo que ahí va a quedar es, o sea, mantener la esencia, ¿no? Siempre la estructura favorita que propone el ministerio es sujeto, objeto, verbo, ¿no? Siempre. De esa manera construimos nosotros las frases o las oraciones en este caso. Siempre en un párrafo hay que tratar de que sea oraciones cortas, ¿no? No solamente un párrafo puede ser una sola oración. La oración en los párrafos, estimados colegas, en el quechua tiene que ser de 3 oraciones, 4 oraciones, siempre separadas por una coma, ¿no? Porque si solamente lo hacemos en una oración, o ¿no? Largo, un párrafo, no va a tener sentido, como que se pierde. Sugiero eso, ¿no? ¿Qué más? Esta es una parte breve, solo puede ocupar alrededor del 10%. Ya lo dijimos, ¿no? Puede ser un par de párrafos, 3 párrafos, dependiendo cómo la temática, sobre todo, va a decidir, ¿no? Me va a indicar qué tan importante es mi tema. Y el título, colegas, el título es sumamente importante, no hay una forma adecuada o no hay una linealidad o un recetario para poder colocar el título. Nosotros podemos colocarle un título al ensayo, al tema que uno quiere hacerlo, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, un título sobre creo que es sobre la Tierra, uno de los colegas. Ese es un tema muy bonito, pero habría que adecuarlo, ¿no? Habría que verlo para que se le dé mayor sentido, mayormente, o sea, que sea llamativo, ¿no? En la cual uno, al leerlo, pueda sentir interés, ¿no? A eso me refiero. Es fundamental, dice, que el ensayo se describa, dice, una línea argumentativa que se va a desarrollar durante todo el ensayo. O sea, significa que depende cómo voy avanzando, si estoy en la introducción, iré planteando parte por parte, ¿no? Proceso por proceso. ¿Qué va en esta parte de la introducción? Ya lo dijimos, ¿no? ¿De qué trata el ensayo? ¿Qué se me ha ocurrido? ¿Qué es lo que he visto? ¿Qué cosa quiero yo proponer dentro del ensayo para que el lector pueda ir conociendo, ¿no? Y a partir de ello, tengo que ir llevando poco a poco. Es más o menos como escribir un diario, ¿no? Un reportaje, una reseña, ¿no? Más o menos similar, ¿no? Primero te presenta qué es lo que ocurrió, dónde, cómo, ¿no? Y luego viene el medio del asunto y cierra en algo, ¿no? Casi hay una similitud, ¿no? Pero son textos argumentativos, solo que porque hay que acumular o acomodar o sustentar con fuentes, ¿no? Ya lo dijo el maestro. Pueden haber otros trabajos anteriores que se han desarrollado en otros contextos y lo podemos ir citando, ¿no? Poco a poco. ¿Ya? De no haber, ya lo dijo también el maestro Joel, podemos ir recogiendo entrevistas e ir colocándolas también. Pero siempre debe haber algún otro trabajo anterior, ¿no? O relacionado, pero de otro contexto, ¿no? Entonces, vamos más o menos parafraseando y escribiéndolo, ¿no? Sin salirnos de la estructura. Bueno, acá hay algunas ideas para hacer una buena introducción. Dice, es importante que tengas en cuenta que estas ideas son en sentido general.
No todas pueden ser aplicadas indistintamente, puesto que la temática podría ser algunas mayor o algunas de menor utilidad. No siempre, ¿no? Repito, colegas, el ensayo es un género textual del texto argumentativo que nos va a brindar y nos va a dar la oportunidad de poder plantear, de poder sugerir, de poder argumentar, ¿no? Con citas, repito, con argumentos, el tema, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiero dar a conocer, ¿no? ¿De qué se trata mi texto? Naturalmente. No pide copiar, no dice copiar y no, al pie de la letra. Puedo copiar una partecita para sustentar, colocar la fuente y luego tal vez parafrasearlo, ¿no? Parafrasearlo y decir realmente qué cosa quiero dar pues, a conocer, ¿no? Si estoy hablando, por ejemplo, sobre el tema, he visto un trabajo también de un colega ahí que está sobre, si no me equivoco, algo sobre el prácticas de cultivo de la papa, dice, entonces tendría que centrarme en eso, ¿no? Después he visto otro trabajo también que habla sobre el tema de prácticas ancestrales. Ahí, por ejemplo, tendría que delimitar a qué prácticas ancestrales se refiere, ¿no? Hay prácticas ancestrales diversas, ¿no? De acuerdo a los pisos altitudinales, entonces tendría que especificarle. Más o menos es como cuando yo hablo en el caso del amigo Jaime, por ejemplo, dice revitalización de la lengua quechua y aru. Pero ¿cómo voy a revitalizar o cómo voy a difundir, ¿no? Hay estrategias, hay varias, ¿no? Pueden ser mediante canciones, adivinanzas, trabalenguas, puede ser mediante colmos, puede ser mediante aplicativos, o sea, tengo que especificarlo, ¿no? Por eso el título del tema va a ser tan importante para que cada uno de ustedes, a partir del título del tema, con esa pequeña sustentación de esa tesis, ¿no? ¿Qué cosa quiero hacer, no? ¿En qué medida, hasta qué punto, cómo, de qué manera, no? ¿Cuánto? O sea, más o menos plantear la tesis y luego viene la introducción. Tendré que describir aquí, repito nuevamente, de qué trata mi tema. ¿Correcto? Surgido esto, repito, algunas van a ser de interés, algunas no, pero es un ensayo al final, ¿no? Es un texto, ¿no? Es propio, no dice copiar, sino hay que ir construyendo. Una vez realizado esto, ya algunas ideas también seguimos acá. La idea dice, podemos decir que para la construcción de un ensayo en esta parte de la introducción, hay que ir aclarando el concepto central del ensayo. Ustedes saben qué es un ensayo. El ensayo, repito, es un texto argumentativo, ¿no? En la cual una persona, a partir de un título, de un tema, ya ha propuesto su tesis, sustentado con una introducción, trata de sustentar, explicar, argumentar con citas, con argumentos, lo que quiere dar a conocer a su lector, ¿no? También puedes comenzar, dice, con un concepto contrario al central. Puede ser. Al final son estilos, ¿no? Como uno va a ir manejando. Colegas, no va a haber un trabajo acabado. Cada uno va a tener su propia manera de escribir, de pensar, de reflexionar, de proponer. Acá no, repito, no hay un recetario. Para mí, muy particularmente, no hay un recetario en el caso del ensayo. Mientras no se salga de la estructura, no la va a haber. Este es el inicio, este es un trabajo que todos, colegas, incluyéndome, estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, qué mejor seguramente en los años que vienen, vamos a ir mejorando, superando, ¿no? Pero es algo que recién se está iniciando porque no hay textos referentes. Y si los hay en el caso del quechua central, yo puedo dar nombres, ¿no? Félix Julca Guerrero es uno de los pocos que ha escrito algunos textos, ¿no? Académicos, argumentativos, pero no está acabado. Entonces, con los colegas, yo diría que se atrevan, ¿no? Escríbanlo sin salirse de la estructura y hay que ir corrigiendo poco a poco. ¿Qué más? Dice, esto resulta de utilidad cuando el tema del ensayo es muy conocido. ¿Sí, pues? Puedo empezar con una pregunta, puedo empezar con una idea, o contradiciéndola, o poniéndola ahí para que el lector pueda entrar a un punto de quiebre, y a partir de ello, tal vez surja, ¿no? Una forma distinta de cómo voy a proyectar
el ensayo. ¿Ya? Si aborda, dice, una temática de poca audiencia, o sea, de poco interés, entonces no es recomendable que comiences de ese modo. Tendría que ser un poco más descriptivo, ¿no? Tendría que ir indicando paso a paso, proceso a proceso, parte a parte. ¿Cómo, no? En el caso de prácticas ancestrales, tendría que especificar a qué práctica me estoy refiriendo y cómo se dan. En algún momento tendría que llegar a esta parte de la introducción, tendría que ir explicando, ¿no? De qué va a tratar, ¿no? De qué va a hablar o qué cosas quiero darle yo a conocer al lector. Aquí, por ejemplo, te da otra pauta, dice, empieza con un refrán, un dicho, una frase célebre, ¿no? Alguna vez, en alguna oportunidad había escrito, por ejemplo, un ensayo en castellano sobre, el tema era, está publicado también, el rostro oscuro de la política, ¿no? Y en el rostro oscuro de la política, como se dice acá, habíamos puesto, ¿no? Habíamos colocado una frase de Max, ¿no? Max Uller, si no me equivoco, un politólogo, y habíamos dicho que no todo hombre que llega a política, me acuerdo muy bien, pero una frasecita arriba, ¿no? ¿Eso qué me indica? Que de alguna manera va a llamar la atención. Ustedes también igualmente no pueden crear una frase relacionada al tema, al inicio. Al final esto es opcional, ¿no? Son formas de cómo uno va a iniciar a escribir, ¿no? Es más o menos como el hombre de prensa, ¿no? El hombre de la prensa escrita, cuando elabora artículos de opinión, busca la mejor manera, ¿no? Sobre la realidad, el tema, o algún asunto, o alguna noticia de interés, o algún tema, y sobre esa va creándola, ¿no? Va creándola poco a poco, ¿no? La va adecuando, la revisa, la segunda, la tercera. Repito, colegas, esto no es un recetario. Aquí nadie está ajustando a una camisa de fuerza, ¿no? La idea es que se mantenga la estructura y sobre esa base se escriba, pero sin perder la esencia o el tema que yo quiero plantearlo, ¿no? ¿Ya? Es una forma de empezar. Otro dice, comienza tu ensayo con la mención a temas contemporáneos, ¿no? Que tienen vinculación con el tema planteado. Bueno, puede ser, ¿no? Pueden ser temas de ahora, de actualidad, pero en el caso nuestro, estaba viendo en el drive, la temática que están abordando son temas sobre prácticas y saberes ancestrales, ¿no? Son formas. Tendríamos que hacer una pequeña comparación tal vez, ¿sí? El colega Héctor que hablaba la vez pasada sobre planificación familiar andina, ¿no? Ahí tendría que agregar algo más, ¿no? Si estoy hablando de planificación familiar andina, seguramente voy a tener que plantear algo relacionado a productos, ¿no? A hierbas, qué sé yo, pero como decíamos, los colegas también, hasta qué punto pues ayudan o qué hierbas o cuánto es la certeza o el resultado que pueda darse o que pueda tener para naturalmente ir conociendo, ¿no? Qué plantas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la calabaza, ¿no? La calabaza que es un producto que crece en la parte andina, que tiene estas, diríamos, caray, posibilidades, o es una planta que funciona, ¿no? Como anticonceptiva, ¿no? Puede ser de esa manera, ¿ya? Puede ser un tema de interés relacionándolo a ambos lados. ¿Qué más? Yo puedo iniciar también la introducción con una explicación histórica. Puedo poner datos tal vez recogidos mediante la entrevista, o puedo sacar de otras fuentes, o puedo parafrasearlas, ¿no? A menudo dice sirve cuando estamos abordando temáticas vinculadas con la economía. Bueno, en los títulos tentativos que ustedes han presentado, estimados colegas, no he visto un trabajo sobre eso, ¿no? No la hay. Pero, sin embargo, debemos decir, por ejemplo, leyendo las crónicas, ¿no? De Guamán Poma de Ayala, Crónica de Buen Gobierno, se habla, por ejemplo, bueno, yo soy de Pascua, no que vayamos a ser chauvinista, es lo que mayormente tengo en mis manos, el más cercano. Según la Crónica de Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, se habla que los mejores matemáticos en el imperio del Tahuantinsuyo han sido los yarus.
y hay una página que la dedica a ellos, ¿no? Dice, Mayor Tesorero Tahuantinsuyano Quipu Camayo Cóndor Chagua, dice, ¿no? En una de sus 530 y tantos dibujos que ha hecho Guamán Poma de Ayala, está registrado, ¿no? Entonces podríamos hacer ensayos sobre eso, ¿no? Tal vez si alguien se anima, podría, si es de esta manera, podría hacer o iniciar con siendo titanes, tal vez, ¿no? Si a alguien se le ocurre, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Podemos empezar, dice el ensayo, también contando cómo se generó el interés en ti mismo y qué ha sido de lo que te llevó a realizar el ensayo. ¿Sí? ¿Cuál o qué cosa te ha motivado para que usted pueda realizar este trabajo, ¿no? Y la gran mayoría de colegas que están planteando el título, creo que va por ese camino, ¿no? O sea, han visto el tema de la luna, han visto el tema de, por ejemplo, cuándo, por ejemplo, castrar a los animales, ¿no? He visto un trabajito ahí, en qué mes se puede castrar y de qué manera y qué tan valorados por la ciencia, no sé, no tenés que enfocarle bonito, ¿no? Una parte de lo que decimos son prácticas, pues son saberes. Entonces, lo que estamos intentando hacer con estos textos es acercarlos a la ciencia, pero mediante el método científico, ¿no? O sea, llevarlos, comprobarlos, decirlo, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Funciona o no funciona? En el caso de las mujeres, igualmente, ¿no? En el caso de los partos, por ejemplo, son prácticas, pues son saberes. Las mamaconas, las parté antiguamente. Si se habla, por ejemplo, de estas mujeres, igualmente vamos a... O sea, para la ciencia no es válida, ¿no? No sirve. La mujer antes, incluso es la mía, el cucharón caliente, ¿no? Lo hacían lamer el cucharón a la albahaca para acelerar el parto. Le tenían que, cuando ya estaba a punto de desmayarse, jalar acá ¿no? de la parte del pukish, que le decimos del cabello, acá el medio, ¿no? La partecita, no me acuerdo el nombre en castellano. Ya, entonces eran formas, eran prácticas, ¿no? Pero la mujer, había resultados, podía darse a luz, ¿no? Y eran poco las muertes, ¿no? Que se daban. Bueno, entonces puede ir por ese lado, ¿no? Tal vez, o sea, ¿qué te ha motivado realmente a que usted escriba este tema? ¿Qué ha visto? Uno puede ser tal vez el olvido, la ignorancia. Este tema de la contemporaneidad hace que muchos saberes y prácticas se están perdiendo y se van a perder, colegas. Con el tiempo, con el espacio, las personas mayores cuando ya mueren, no solamente muere la lengua, muere la cultura. Y ya lo dijo el Ministerio de Cultura, que de aquí a 30 años o algo menos, ya va a ser poco de las lenguas, ¿no? Van a desaparecer estas lenguas, ¿no? Así como Matses, Chango, Cholón, Chipaya, el Mochiqui y otros, ¿no? La pescadora, aquí, tantas otras, ¿no? Y en cada lengua ha habido culturas, formas y estilos de modos de vida, ¿no? Entonces, necesitamos hacer publicaciones. Entonces, por ese lado, por ejemplo, donde nos escuchaba varias cosas, sí, pues, el lamento, la queja está ahí, pero el detalle es aquí va a ganar el que publica. Eso es la clave, eso decían en muchos eventos, ¿no? El ministerio publica y ya te ganó. Entonces, nosotros tenemos a la mano las redes sociales, la internet y otros, ¿no? Hacer video, ¿no? Entrevistas directas y publicarlas, ¿no? Lanzarlas. De eso se trata. Porque si no, hasta que pensamos y ya, bueno, llegó un año, el siguiente, la chamba, los hijos, la familia, ya no se puede. Hagamos publicaciones, ¿no? Entonces, esta es una buena iniciativa para publicar, ¿no? Para sacar, un poquito analizando, investigando, ¿no? Eso. Y el otro que me han pedido los colegas ha sido, luego de la introducción va a venir, esta es la parte más extensa, la parte que va a abarcar casi la totalidad del trabajo, dice el desarrollo, ¿no? Dice, deberá presentar sus argumentaciones e ideas principales. Siempre cuando se escribe un ensayo, colegas, va a ir los argumentos, las citas, ¿no? Las citas de dónde he sacado, siempre citándolas, ¿no? Poniéndolas, ¿no? Para la redundancia, de dónde he sacado, cuál es la fuente, ¿no? O si es una entrevista, igualmente citando, poniendo, ¿no? Tal vez en un pie de página de cuándo se hizo la entrevista, a quién se hizo, ¿no? Para que tenga credibilidad. Y a eso hay que ir incrementando argumentos, ¿no? Argumentos que ayuden a sustentar este trabajo para que el lector también pueda saber de dónde sale. Lógicamente, en el trabajo del ensayo, bueno, es poco lo que se ha publicado referente a estos temas
o prácticas, ¿no? Bueno, acá en Pasco, hablo por Pasco, tal vez en el sur sí se haya hecho más trabajos, pero en Pasco es poco, ¿no? Lo que se ha hecho referente a estos trabajos. No hay, ¿no? Incluso aquí en Pasco estamos discutiendo si existió o no existió la cultura Yaros, ¿no? Algunos dicen que no existió la cultura Yaros, sino existieron los Chavín o los Chavín, ¿no? Tú hablas con Edgardo Martel en la provincia de Carrero, él dice que no existió los Yaros, ¿no? Pero un Marino Pacheco Sandoval te dice, de Jaujino te dice que sí ha existido la cultura Yaros, ¿no? Y te pone varias cosas, ¿no? Te pone elementos, vestigios, hay restos, hay varias cosas, ¿no? Entonces puede ser un tema de polémica, ¿no? Ya hay que ir colocando, dice, citar a otros autores, a algunas investigaciones adicionales, revistas que sean de reconocimiento del tema tratado, ¿no? Bueno, en Pasco no suelen hacer revistas, ni siquiera hay una prensa escrita, hay muchos merleros, ¿no? Sicarios. En Pasco no hacen prensa escrita, ¿no? Pese que hay una facultad de... Lo digo así claramente, disculpen, mi opinión muy personal, ¿no? Lamentablemente, ¿no? No se escriben, ni nosotros mismos a veces escribimos, ¿no? Este tema de la papeluchería que el ministerio nos manda, tenemos que estar, ¿no? En qué momento lee el profesor, en qué momento lectura, escribe, ¿no? Nos está ocupado en hacer sus sesiones a largo y a corto plazo. Eso sí nos piden, pero no nos piden que escribamos. Son pocos. Y cuando hacemos investigación como esta, naturalmente no hay formas de cómo publicar, ¿no? Termino diciendo que tú cuando tocas las puertas de una municipalidad, en una banda, en un Yarita Lisset, un Dina Pauca, se gastan 15.000, 25.000 para una hora. Pero cuando solicitas realizar publicaciones, no hay dinero, ¿no? Es una realidad que de verdad acá en Pasco, así estamos. Es una pena. En investigación, es una pena. No hay, no aporta. Es mi sentir, ¿no? Mi opinión. Muy personal. En esta parte del ensayo es importante que las ideas expuestas se encuentren, dice, relacionadas, entre sí. Si estoy planteando una idea, un argumento, una cita, debo seguir la secuencia, ¿no? Debo ir enlazando, ¿no? Encadenándola, ¿no? De tal forma que se vaya formando un texto en la cual sea coherente, ¿no? Sea coherente. Esa es la coherencia, ¿no? La coherencia viene a ser la estructura gramatical, ¿no? ¿Qué voy a decir aquí? ¿Qué cosa va a seguir aquí? ¿Cómo voy a sustentar esto? ¿Con qué cita? ¿Con qué argumento? ¿No? Para que se forme un párrafo, ¿no? En otras palabras, dice, todo aporte que se haga debe sumar, guiando al lector para comprender el punto de vista del autor o el ensayo. Ahora, aquí tenemos que ir diferenciando. Una cosa distinta es una opinión, una cosa distinta es un comentario, una cosa distinta es un punto de vista y una cosa distinta es un juicio crítico, ¿no? Cada una de ellas tiene su propio nivel, ¿no? Acerca de un tema. Finalizo. La importancia del desarrollo, dice, aquí se exponen todas las ideas del mismo. Todo lo que uno quiso decir lo va a tener que secuenciar mediante la estructura gramatical, ¿no? Aquí se plasman, dice, datos y conceptos que han surgido de las investigaciones anteriores. En suma, en conclusión, diríamos, una vez planteado el tema, por cierto, va a ser llamativo, ¿no? Que puede tener las dos variables. Después del tema va a venir la tesis, ¿no? Que puede darse para mí muy particularmente en preguntas, ¿no? Yo no soy un experto, tal vez haciendo trabajos de investigación, pero creo que debe ser así. La tesis siempre va a surgir con una pregunta, ¿no? Luego de la pregunta va a venir la introducción, como ya les explico, en 2 o 3 párrafos, y luego hay que desarrollarlo todo el texto, ¿no? El ensayo, ¿no? Citando, argumentando, diciendo. Eso sería, colegas, por ahora de la parte, en este caso de la teoría, podríamos pasar tal vez a la parte práctica para ir viendo, tal vez acomodando o adecuando, contextualizando sus títulos tentativos que ya tiene para ir trabajando. No sé si le parece, maestro Joel, maestro Fermín. Gracias. En todo caso, si hay preguntas, los escucho. Gracias. Excelente, profesor Robert.
Sí, así es. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte práctica, pero antes de eso quisiéramos saber si existe alguna pregunta y si todo ha quedado claro antes de pasar a esta misma, porque de esa manera el profesor Robert puede ayudarnos a tal vez rebobinar con algún concepto que no haya quedado claro, porque en esta parte vamos a enfocarnos en la introducción. ¿Alguna duda hasta acá? Levanten su manito si tienen alguna duda o abran el micro. Sí, profesora Yolanda. Y ya está. Muy buenos días. Buenos días, la escuchamos. Una consulta. Estos materiales que nos están mostrándonos en las exposiciones, tanto de la semana anterior y de esta, ¿dónde la podemos encontrar? Los van a encontrar este fin de semana, bueno, hoy en la noche en Google Classroom. Los códigos de Google Classroom ya los hemos colocado en los grupos de WhatsApp. Y para aquellos que tienen dificultades, vuelvo a repetir, comuníquense conmigo por mi número personal o en este caso con mi compañero Wilson. Muchas gracias. Mi otra pregunta es, bueno, la semana anterior yo puse un tema, pero justamente en esta semana han ido trabajando sobre lo que es la medicina tradicional y hoy día también un poco que se habló. ¿Puedo hacer mi cambio de temática? Porque me inclino más a este campo de lo que es la medicina ancestral. Bueno, es una pregunta muy interesante. Estimado profesor José, todavía no hemos terminado, todavía no vamos a subir la asistencia. Bueno, en este caso sí podría, aunque no es tal vez lo que yo recomendaría, sí podría, pero o tiene que acabarlo el día de hoy. Es decir, que hoy replantearía su tema que está aplicado a su club, en este caso de sostenibilidad, porque recordemos que sostenibilidad no solo es medicina natural y no hay que dejarnos tampoco dejarnos como caer por la pseudociencia, ¿no? Si vamos a basarnos en medicina natural, esto tiene que tener unas aplicaciones científicas, ¿no? En el campo real, ¿no? Eso se tiene que investigar un poquito más y pues es un poquito más de investigación. Pero eso, no, si puede hacerlo, si puede, pero lo tendría que hacer ya de frente el día de hoy, cambiar su tema y hoy también avanzar con la introducción, porque de eso se trata esta misma sesión. Listo. ¿Alguien más por ahí? Unas últimas preguntas. Ya. Si alguien tiene dificultades, me comunica a través del chat privado de WhatsApp o a través de este medio del mismo Zoom para que yo les anote y yo por WhatsApp les mande o el Gmail les mande las mismas invitaciones. ¿Algunas últimas preguntas? No. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es con referencia a la redacción misma de de la introducción. Ahorita voy a compartirles un documento de Google Word, en este caso presentado, y todos aquellos, en este caso, instructores de ayuda, instructores que nos van a ayudar con referencia a la revisión de la gramática, por favor también manténganse atentos a lo que van a escribir nuestros participantes. Ok, ya tienen acceso, lo he colocado en el chat. Entren, por favor. Si hay alguna dificultad, por favor me avisan. También lo voy a colocar en el grupo de WhatsApp para que todos lo tengan ahí. Escribamos nuestra introducción. Listo. Ok, ese es el segundo paso que, bueno, en el que día del de hoy vamos a enfocarnos. Así que todos ingresen, está en el chat de aquí de WhatsApp y también aquí en el chat de Zoom, ¿ok? Lo que vamos a hacer es eso, ¿no? En este caso, un poco de la base que vamos a seguir, los pasos, son, bueno, aquí yo voy a colocar mi nombre, ¿no? Mi nombre, el quechua que yo hablo, en quechua. Después voy a colocar el club que postulé. Y después bueno, aquí ya no colocamos el tema porque eso ya lo hemos hecho anteriormente,
pero igual de todas maneras hay que tenerlo presente. Si digamos que yo no me acuerdo mi tema, no me acuerdo en este momento, entonces yo ahora les voy a pasar el link que hemos trabajado la sesión pasada. En este caso, que es aquí, ahorita lo paso, este es el último que he colocado, que acabo de colocar en el chat, es de la sesión pasada, para aquellos que no se acuerdan su tema. Pero bueno, ya estamos ahora en el 2, en la parte 2, que es ya escribir meramente sobre nuestra introducción. Como pueden ver aquí, este es un ejemplo de lo que estoy haciendo ahora, que es con referencia a, bueno, lo que uno debe hacer, ¿no? Alguien, en este caso, bueno, creo que Eden estaba colocando su nombre, ¿no? Ahí colocan. Bueno, el ejemplo sería Matías, ¿no? Matías Becerra Sánchez. Yo digamos que habré postulado al club de, bueno, mi quechua es Quechua Chanca. Yo he postulado al club de sostenibilidad, digamos, o de astronomía. Y mi introducción, bueno, yo la debo escribir en quechua. Esto ténganlo en cuenta en general, porque todo esto debe estar en quechua. No escribamos desde el español porque si no, en este caso es más tardado para nosotros y también algunos significados propiamente de lo que nosotros podamos saber se pueden como que fragmentar, ¿no? Así que todo en quechua, por favor, todo en el quechua que estamos escribiendo, ¿no? Sigamos el ejemplo de Eden, el profesor Antonio Palacios. Unámonos, por favor, a esos links. Los voy a volver a colocar. Ahora, bueno, lo que voy a hacer ahora es a ver, mejor hagámoslo en orden para que lo tengamos en cuenta. A ver, este es el primer paso que es sobre nuestro tema, no es sobre nuestro tema. Ese es el link para aquellos que no se acuerden. Y ahora en lo que estamos haciendo ahora mismo, es eso, ¿no? Es hacer nuestra introducción. La introducción mayormente está entre unas 150 palabras, hasta 200, ¿no? En este caso, de lo que va a tratar nuestra introducción misma. Sigue el segundo paso. Escribamos nuestra introducción. Ahí está también ahora en el chat. Eso seguimos. Recuerden que no hay que escribirlo en español, sino ya de frente en quechua porque es más tardado. En este caso, volviendo un poquito a rebobinar, ¿qué es una introducción? La introducción es un pequeño resumen en sentido general de lo que vamos a hablar en nuestro ensayo. Si yo voy a hablar de la medicina natural, entonces yo especifico, ¿no? qué tipo de temas yo en este caso yo ya he buscado, yo ya en este caso he investigado un poquito y también de cierta manera una breve reseña de lo que estaría contando a más profundidad dentro de cuando ya escriba el cuerpo del ensayo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Así que vamos, unámonos al link, por favor, Guajipanicuna, y sigamos escribiendo. Si tienen alguna duda, porque la meta de esta misma sesión es que ahora mismo terminen su introducción, no es tan largo, simplemente son 150 hasta 200 palabras sobre lo que van a tratar su ensayo. En eso enfóquense, que esa sea su meta de esta sesión. Recuerden que no lo hagan en español, sino de frente en quechua. En el quechua que ustedes hablan. Y digamos, ya está bien, yo estoy en celular en estos momentos y no puedo escribirlo ahora porque bueno, estoy en celular. Entonces lo que yo voy a hacer, hay dos soluciones, que me lo pasen a través del chat de aquí de Zoom, que es lo más fácil, que ustedes lo escriben su introducción de 150 hasta casi 200 palabras aquí en el Zoom, o me lo envían por WhatsApp a mi número personal, ¿no? En este caso donde yo estaría viendo lo que me envían. No se olviden, mi número es este, 951-635-861. Lo acabo de dejar en el chat.
y ahí me lo envían para que yo lo pase de frente ahora mismo a la misma página, ¿no? A la página que estamos trabajando, en el documento que estamos trabajando ahora. ¿Ok? Y están escribiendo. Como digo, si tienen alguna pregunta, ahora mismo, mientras vamos trabajando lo que es de introducción, puedo ayudarles a que ingresen a Classroom directamente. Así que si tienen algún problema, si tienen alguna duda, levanten su manito, abran el micro y yo encantado de ayudarles. Ya. Vamos, ingresen Wakipanikuna. Aquí solo vemos como aproximadamente unos 16 que están en el link, así que por favor ingresen. También sé que hay algunos voluntarios que están haciendo este mismo trabajo. De igual manera, vayan escribiendo sus introducciones. Recordemos que es de 150 a 200 palabras aproximadamente. Y bueno, ese aspecto. Y aquellos voluntarios quechohablantes, aquellos instructores quechohablantes, por favor también vayan revisando lo que ya nuestros participantes están escribiendo. Voy a volver a comentar en el chat de WhatsApp, en el grupo general que tenemos, para ver en este caso si tienen alguna duda, en este caso si quieren, o sea, si tienen alguna dificultad, que me envíen sus introducciones de frente a mi número específicamente. Así que ahorita lo voy a volver a colocar para que me lo envíen. Porque vuelvo a repetir, la misión de esta misma sesión es que ya tengan su introducción. Porque después de estas mismas es muy probable que no tengamos este suficiente tiempo, o lo que pasa es que en este caso se les acumulen las tareas y al final no realicen su ensayo, lo cual no es la meta, ¿no? Sino que todos puedan, en este caso, cada tiempo en estos espacios que tenemos, que avancen todo lo posible. Ok, recuerden que yo soy Matías Becerra, por si acaso, para aquellos que me confunden con Wilson. Yo estoy bueno, en este caso, yo lo acabo de dejar mi número en el chat, así que lo tienen. Si tienen dificultades para ingresar o quieren que les brinde otra vez el link de lo que es la redacción de ensayos. Miren, genial. Y estamos teniendo, excelente, Elizabeth, quechua boliviano, perfecto. Excelente. Honorata, quechua Collao de Cusco. Katy, Collao, Cusco, Collao. Chanca. Sostenibilidad, perfecto. Quechua Xauxa, perfecto, excelente. Central. Estimado Eren, nos sería genial que tal vez puedas especificarnos cuál de todos los quechuas centrales usted habla, ya sea Huanca,
ya sea en este caso el Xauxa específicamente, Ancashino, y esa especificación, para que quede un poquito más claro. Si se habla que Chayaru también lo puede colocar. Ancashino, excelente. USA. Bueno, vayamos a ir revisando. Ya estamos escribiendo perfecto. Un poquito rebobinando, porque acabo de recibir mensajes por interno que es una introducción. Rebobinando es en este caso un pequeño resumen en sentido general de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que vamos a hablar en nuestro ensayo. Si vamos a hablar de medicina natural, obviamente tenemos que sustentarla con el aspecto científico, pero vamos a hablar un poquito, un pequeño resumen, ¿no? De cómo lo estaríamos haciendo, qué tipo de temas estaríamos tomando, en general un breve resumen de todo lo que sería nuestro ensayo en sí, ¿no? Y esta misma parte, como también el profesor Joel ha comentado, tiene que ser una sección donde automáticamente el lector tenga también ese interés por seguir leyendo más de lo que nosotros vamos a hablar, ¿no? En este caso, utilizar esas palabras así como convencedoras que pueden ayudarnos a que cualquier persona que lo lea diga, ah, ya, este tema va a ser, entonces con este me voy a interesar un poquito más, o esto es interesante, ¿no? De cierta manera. Algunas pequeñas recomendaciones. Voy a también pasar los links a través de lo que es WhatsApp otra vez, lo que estamos trabajando, así que atentos también. Es lo mismo en lo que estamos ahora, solo que para brindarles más facilidad. Genial, vamos a ir revisando algunos de ustedes. A ver, a Daniel, si podrías ir ayudándome un poquito con lo que ya tenemos.
Kusa panichaya Elizabeth. Kai a introducción ta Hiljarjania. Tucuita. Kusa. Freddy, bueno, Freddy todavía le falta, en este caso escribir su introducción. Honorata, de igual manera, su introducción. Eden, un comentario. ¿Podrías añadir en la introducción algo como, ¿sabes tú cuál es la importancia de la luna? No sé, Haikaktak chakraskamkuta yachankichu, algo así, ¿no? No sé. ¿Sabes cuándo se debería sembrar? Hinaspa. Bueno, es que hecho central, ¿no? Bueno, Imai. ¿En cuál estamos? En Eden Pajayo Durán. Ya, sí. Lo que, Y lo que acaba de comentar Daniel es crucial porque esta pregunta, ¿no? ¿Con qué? Esta pregunta que hace abrir el interés hacia los demás. Eso también sería genial que lo agregue. Y en la parte, cerca del final, cuando dices que vas a preguntar a varias personas, sería genial mm, añadir, no sé, agrandarlo diciendo de que, no sé, probablemente tú sospechas algo. Miren, saben que yo he visto que tal cosas coinciden, ¿no? Entonces, para tener mejor información, pregunté a muchas personas y así. Entonces, está así para agrandarlo, pero lo que está ahí está bien. Luego, Antonio Palacios. De igual manera, Katari, puedes ayudarnos si hay algo que, bueno, que te llame la atención o que quisieras agregar en los otros, bueno, en las otras introducciones que los demás participantes están haciendo. Matías, no me dejas escribir. O sea, trato de bajar y no puedo. Uy, disculpa. Ahora sí. Bueno, me parece que Antonio todavía está completando. Pero me parece que está bien. Genial. Creo que Elizabeth ya hizo toda su introducción. Genial. Bueno, casi, le faltaría un poquito, ¿no? Mana yachanichu sumaq chukasqanta manarachu. Sí, no, likasi aykuraqmi. Ñawi tukuspa nawillasaykiku. Un pequeño recordatorio a todos los que estamos haciendo en este drive, en los que estamos trabajando, es que, o sea, después de que Daniel nos brinde este aspecto, el feedback, junto a Katari también, es que suban lo que ya han avanzado, que bueno, ya se les ha dicho que tengan que pulir a Classroom, ¿no? Classroom ya coloque su versión final de esta parte. O sea, algunos ya han colocado su versión final de su tema, excelente. Daniel también les brindará más feedback en el mismo Classroom. Y también lo mismo, el mismo proceso, ¿no? En este caso, guiarse de lo que han escrito acá y pasarlo a Classroom directamente para que Daniel pueda brindarles, bueno, los instructores puedan brindarles un feedback más personalizado.
Sí, me parece que Elizabeth, sí, me parece que está bien. Por ahí hay Hawaii quizás con K en vez de Q, pero no salvo eso, no creo que haya más problema. Igual a Katari, si estás ahí, podrías también leerlo. Sí, imagina que ha hecho. Sí, Caspaway, sí. A ver, José Guamán, ¿qué hizo? Daniel, no puedo escribir. Quiero ir al final de la página para poner mis datos. No te deja escribir. No puedo. ¿Con quién hablamos? Disculpe. Con Oscar. Oscar. Y si intentas cerrar la página y volver a entrar, quizás se solucione. También tengan cuidado que cuando hay algún, bueno, este tipo de colorcitos, ¿no? Que están aquí, eso, si alguien está escribiendo en ese momento, no le permite, ¿no? Después escribir. Pero sí, colóquelo al final, de todo caso, al final de la página. Ya. Estamos con José, creo. Sí, sí. José, si me permites, voy a cambiar la Q de Hampeg por H por H, porque Hampeg no creo que sea lo que quieres decir. José Guamán. Chay, ya. Ya. Vamos. Profesor Robert, de igual manera, para aquellos estudiantes que están escribiendo en Quechua Central, por favor ayúdenos con referencia a la gramática. Ya hay algunos que en la parte final ya están avanzando, así que sí, sería fantástico de todas maneras. Sí, maestro Matías. Algo entrecortado. Uy, no se preocupe. De todas maneras, ahí está el link y bueno, ahí lo va revisando en este momento. Ya. ¿Con quién estamos? Está bien. Justa. José Guamán, ¿podrías añadir, quizás antes de comenzar a enumerar las hierbas, digamos decir para qué las vas a enumerar, ¿no? O sea, puedes decir, ¿saben qué? No necesitamos necesariamente tal o tal medicamento porque tenemos tales hierbas que nos pueden servir. Imagino que ese es el objetivo, ¿no? Entonces eso tiene que plasmarse. ¿Pueden ayudarme para escribir? O sea, que es una competencia de todo el mundo. O escribo por el WhatsApp y se los envío, ¿no? Pues tienes la posibilidad de abrirte un Word así en tu computadora y ese archivo lo puedes subir al Classroom. Eso también sería válido. De hecho, es la idea. Yo ya mandé mi nombre, mandé la lengua o la variedad lingüística, mandé el tema, no sé qué más. Ahora piden la introducción, creo. Sí, ahora es la introducción. Justo si entras al Classroom, dice, escribamos nuestra introducción. Entonces, lo escribes, terminas de escribirlo y lo subes ahí. Ya nosotros te comentamos ahí después. Pero esa debería ser la tónica, porque acá estamos en una competencia, quién entra primero y son los alumnos que no recién están presentando sus temas. Sí, bueno, en todo caso, quienes puedan, por favor, utilicen el Classroom para no sobrecargar Está sobrecargadísimo, no se aquí puede. el Drive. Daniel, por favor, si me pueden revisar, soy Antonio Palacios. A ver, un momentito. En Classroom. Ahí. Ya.
Pero en el Classroom lo que has subido, Antonio, es tu tema. Sí, solo el título. Ahora lo he escrito en la manera directa, ¿no? En el Drive. Sí. Antonio, Calmay dicen, ay, ¿qué era Calmay? Eso de hacer como un cerrito en la chacra. Claro, es el cultivo en realidad. Es Sí, sí. siembra, cultivar. Jalmay, sí. Porque, claro, en Cusco decimos Jalmay también, y me parece que por eso sería con H. Aunque bueno, no sé mucho si siguen la misma regla en Xauxa. Bueno, nosotros lo utilizamos Q, ¿no? Lo escribimos con Q. En todos los casos. Sí, no, es muy poco lo que utilizamos la H nosotros. Muy poco. Jato, palabras ya así clásicas, ¿no? Entiendo. ¿Camachoco es palabra Xauxa o es que es camachico? Camachico es. Ya. Camachico. Ya está mal escrito, disculpe. Sí, que es consulta. Exacto. Ya, Camachico, Can. O sea que es como el que decide las Pléyades. Exactamente, sí. A ver, en contexto, sí, pues más o menos entre 6 y 7 de junio tenemos por costumbre aquí subir a los cerros un poco más elevados y ahí visualizar lo que es Pléyades, ¿no? Y dependiendo del brillo que pueda presentar los días, 6 7 de junio, se hace una conclusión de que va a ser buena cosecha o mala cosecha, ¿no? Eso va a depender mucho de la presencia de las lluvias. Si brilla con fuerza, hay bastante lluvia, y si brilla sin fuerza, ¿no? Muy opaco, va a ser un mal año porque no va a haber lluvia, ¿no? Entonces son las estrellas las que determinan qué cantidad de siembra se va a realizar. Interesante, no, sí, me parece que está bien en el texto también. Tengo una pregunta al respecto. En la palabra Tamya, ¿no debería ser con Y? A ver, ¿dónde estás? Tamya. Sí, Sí, Tamya. sí, disculpen, ahí hay un error. Sí, tienes razón. A ver, déjame, exactamente. Ya. Y, Antonio, una consulta. ¿Y sí significa que es poca lluvia? No, Uchuclia Tamia, ahí también hay otro error. Uchuclia Tamia, Ya, Ochoclia, Nacho. ajá, Uchuclia Tamia es pequeño, pues poca lluvia, pues, ¿no? Ahí dice Uchuclia Tamia Canja, y sí, Tamia Canja es abundante lluvia. Y sí es bastante. O sea, Achkajina. Achka, claro, también, ¿no? Pero más es lo que utilizamos en el tema para identificar fenómenos meteorológicos, la palabra ICC. ICC, UCIAG, ICC, Tamia, ¿no? UCIAG es calor. Entonces, eso es. Muchas gracias. Un dato.
Isisimi, alalakun, por ejemplo, ¿no? Hace mucho frío, isisimi, alalakun. Ajá. O el perro está ladrando mucho, isisimi, kanian alfukaj. Ah, o sea, sí vale para cosas que no son meteorológicas. También, pero es más utilizado en temas meteorológicos, ¿no? El isisimi. Muchas gracias, Antonio. Sí, isisimi, luntukayan, por ejemplo, cuando hace mucha granizada, ¿no? Isisimi, luntukayan. Es un poco complicado decir achka luntu, ¿no? Por ejemplo, mucha granizada, si no es más utilizando esta palabra, isisimi. Para todos aquellos nuevos que han ingresado, bueno, a la sala, estamos en el paso 2, que es escribir nuestra introducción. Así que por favor, únanse a los links que hemos dejado en el chat y que voy a volver a dejar para que podamos ir avanzando, porque la meta de esta misma sesión es que tengamos ya de una vez nuestra introducción. Ahora los paso. Bueno, a ver, sigamos. Una consulta, ¿quién escribió esto de contaminación ambiental kanang hunah managing mikan? Porque no tiene nombre. ¿En dónde está? Justo debajo de José Guamán Quispe, Uray Chayampi. Ah, aquí. Hola, maestro. Sí. Aló. ¿Me escuchas? Sí, escuchamos, aunque no. Buenas tardes, maestro. Sí. Lidia Luis Chávez, maestro. Ay, Lidia. Sí, pon tu nombre, por favor, Lidia. Lidia Luz Chávez, lo vas a maestro. Estimado Daniel, lo mío ya lo puedo subir. Antonio Palacios. Sí, al Classroom mismo. Ya, ok. Gracias. ¿Ya está bien, maestro? Ay, un momentito para leérselo. Chávez, ajá, fáltalo, bastón. Parece que el tuyo, Lidia, no lo alcancé a leer porque no comprendí. Una consulta, Wata, ¿qué es Wata? Es para cuidar. En la fecha central, necesito guardar, vamos a cuidar. ¿Juntar? Cuidar. Ah, cuidar. Sí, cuidar. Es el peso central. Hinaspa, patsa calentamiento global misgami, Japanchis Watashion es patsata watan. Ajá, al tiempo. Del calentamiento global. Ajá. Ah, ya, comprendo mejor. Sí, porque dice, mire, soy rey, hay contaminación ambiental, Nisanda, Canancuna, Manamayin, Pampacha, calentamiento global, Nisanda, de San Guatazo, Saini, Pasaipa, Gasa, Compacha, Canancuna, y trae. Tenemos sus variantes de central. La parte de calentamiento global, Yapayans, Watashun, ¿eso es, nos cuidaremos del calentamiento global? No, esas son las consecuencias que tiene para que puedan, ¿no? Surgir la contaminación ambiental. Pero como hay algunas cositas, lo voy a hacer un reajuste. Por mientras, Freddy Iván, que es el siguiente que vamos a estar revisando, por favor, intenta ir Sí. avanzando.
Robert, no sé si Robert podría leer a Lidia porque me está complicando a mí. Disculpe, Daniel, me Sí. pide un permiso para poder editar. ¿En dónde? ¿En el mismo Classroom? Claro, sí. Estoy corrigiendo en el Classroom, Daniel. Sí. No sé si está la maestra Lidia Luz en castellano. ¿Qué querrá decirlo? No, Tampoco falta puedes... algunas ideas. O el en- título tal vez lo puedo. O el título tal vez lo puedo poner ahí. ¿Cuál es su título de su trabajo? Porque yo entiendo que dice, no, este texto habla de contaminación ambiental y ahora no está bien. No comprendo bien el watasu. Sí, pasa de cosa. ¿Qué tal, Matías? ¿Aló? ¿Aló, Matías? ¿Aló? Bien, se acaba de compartir el enlace de asistencia. Antes que termine la sesión, pueden verlo para que lo puedan registrar su asistencia. Antonio, una consulta. ¿Sí pudiste ahora? Porque veo que has podido añadir un segundo texto. Bueno, estoy creando otro. Chévere, ya entonces ahí es, con esa es. Ya, ok. José Guamán, ¿tienes alguna duda? Que dice, traduzca esas. Adelante, José. Yachachi hallintachu rurachkani. Chay tapukuymi karqa yachachi. Hola, pajaroto. ¿Qué? ¿Listo para una cabezadita? Kunang haasang Ricky. Porque punta pinisianki, no? Imapaktakchay para kunata, imapaktakchay para kunaman tarimanki. Hinas pachay nata ya pans entender chuang, no? Ya kay pak miro asian kay tanispa. Sí, kunang haasang yung chusina, okay. Nakapas su observación de Kahneman. Ari. Ichaka Jaikuchis, Naikis, Imapachus kay temata, kay tamaman tarimashanki. Imapachus, Imaraiko importante mikan. Contexto con qué Está bien, Wauji. Rimarimusta qimapaqmi chaykunata yachaswan llapallanchik. Ari. Lidia, un favor, no sé si podrías escribir como un poco más largo el texto que has escrito, porque sí me está costando. Y quizás leyendo más pueda entender mejor. Chayan, Lidia.
Crespo. ¿Cómo digo? Honorata, acabo de leer tu texto, de verdad que está muy bien y sí, pues contiene la razón por la que uno escribe y introduce bien el tema. Me parece que está quedando. Amauta, amauta kunata, kanachi kunata, Chaimi, Honorata. chis, Ya, profesor, está bien. bikunachis. Katy, Maestro, ¿escucha? Pita Crimas. ¿Aló? Sí, Lidia. Crimas. Ah, Lidia, sí, Lidia, te decía Sí, si sí, puedes maestra. agrandar tu texto. Ya, ahora O sí. quizás por ahí falta algún sufijo, no estoy seguro, pero Ya. sí, sí, Lo puedo. para Sí, sí, comprenderlo sí. mejor. Ya, mira, lo estoy traduciendo y dice, caiga y arriba, porque está escrito, habla de la contaminación ambiental, porque no lo tiene, es lo que es contaminación ambiental, lo que se infecta. Oye, sí, esa parte sí entendí. Ajá, Cananjuna es hoy en día, Mana Arini Campat, no está bien el tiempo. Entonces es por eso que el calentamiento global. Ya. Entonces podría ser Kanan Hunak Mana allí mi campa Tsaga. Ajá, Mana Arini Campat. Sí, con K, porque si no, no comprendo. Voy a añadirle K porque me confunde el Patsa y luego calentamiento global. Para separarlos, Patsaka, parece que está mejor. Ya. Y Ya ahí está. terminaría, ¿no? La oración. O sea, ahora No, no no, está sí, bien el ajá. tiempo, ya, entonces Ajá, punto, y ahora no está bien. calentamiento global. Ajá, es por eso, dice. Ahí, déjame un ratito que lo ponga. Ya, dice, ¿no? Dice ahí, de calentamiento, dice, la panchi de todos, vamos a cuidar. ¿Sabes? Por eso. Watakushu. Ya, ya. Ya. Entonces ahí ya. Está bien. Está bien. Ajá, por eso debemos cuidar, empezar a cambiar. Ya. Taimi, pasaipa, por eso, pasak, más escribe. Campata, canajuna, y cargo. Ha cambiado tiempo. Ya, ahora sí comprendo mejor. Faltan unos puntitos, entonces. Watakushun sería. Ajá, sí, ahí me faltaría Watakushu. Sí. Vamos a Calentamiento cuidar. Ajá. global. Nishram Pitag Pechtam. ¿En qué parte estamos, Daniel? Lidia Ya. Luz, lo que pasa que ahora sí estoy comprendiendo mejor. O sea, todos nos vamos a cuidar del calentamiento global. Entonces, chay no japagone. Sai me pasa iba a casa. Sí, sí, ahora está mejor. Bueno, mejor dicho, entiendo mejor. O sea, entonces, hay que dejarla que siga terminando su introducción. Sí, 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 puedes agrandarle un poco más, Lidia. Ya, ahí está. Por ejemplo, puedes poner, ¿no? O sea, así como pusiste que ahora hace hiela más, ¿no? Ajá. Podrías poner otras consecuencias de eso y probablemente Porque me falta aumentarle un poco más, porque sí. también dice, "Sai, mi pasai te gasta, compatan sana, kuna, ticrargue", no es como el antiguo, anteriormente el tiempo pasaba. Pues. Ha cambiado, entiendo. Ujú. Bueno, Lidia, entonces añádele un poco más.
Y ahora sí, Katy, Katy Luz Puma. Buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes. Yo quería comentarte, lo que están haciendo de descripción está bien, pero es necesario que esa descripción la lleves a sustentar algo, o sea, como la razón de por qué estás describiéndolo, ¿no? O sea, la descripción nos sirve para muchas cosas, pero digamos que no está claro, ¿no? Podrías quizás preguntarte qué es lo que tenías en mente cuando pensaste en esta descripción. Quizás puede ser mucha gente ignora o no sé, creen que estas cosas son fáciles de hacer, ya no son fáciles y ahora voy a describir el proceso y ese tipo de cosas puede como que ayudar a saber para qué la descripción está ahí puesta. Sí, mi punto iba a de que, bueno, en las comunidades anteriormente hacían la producción de papa o el proceso de producción de papa ancestral, ¿no? Hacían con sus herramientas tradicionales, no utilizando por ejemplo, los guanos de oveja, pero que en la actualidad como que se va perdiendo y que ya están insertando, por ejemplo, la agricultura moderna, todo ello. ¿Dónde iba a eso? Entonces, lo que quieres es de que eso no desaparezca. Sí. Ya, entonces puedes hablar de que o sea, vamos a, como dices, ¿no? Que ella hay para hacer eso, papatar, y manachtinta papatar, puija, no sé, uija o no as alguien manta. Entonces, me ¿ya? explicas la razón, ¿no? ¿Por qué es mejor sembrar con guano de oveja por tal razón? Y ahí comienzas tu texto, ¿no? Y eso que me acabas de decir lo insertas en la introducción. Ok, eso bien. Pues, antes de seguir con los demás, recuerden que si en este caso Daniel ya les dio como un feedback ya previo, vayan subiéndolo a Classroom para que en ese mismo ya se pueda como dar las especificaciones más concretas, en este caso con referencia a su introducción. Así que vayan subiéndolo, por favor, y aquellos que tienen problemas, comuníquense conmigo a través del WhatsApp. Yo soy el siempre que envía estos links, así que es el mismo número, a ese mismo número que envía estos links, se comunica. Vamos con Yolanda, vamos rápido. Vamos a dar unos 8 minutitos antes ya de pasar ya a darle este almuerzo. A ver, Yolanda. Ya, un ratito, por favor. Ya. Mi trabajo estoy haciendo acerca de las plantas medicinales para curar el COVID-19. Kainata Jaljarani. Kais Kai Watakunapi, Yachtanchispi Nishuta Miraran Kai coronavirus Nisca. Yu Ayukunapi Mancharisca Kasharan Kumana y Mainata Jampikuita Yachaspa. Chairaiku kuskiranku ima korakunas allinkanman coronaviruspa. Qusqullaqtakunapi tapuranku ñawpaq taytakunata ima korakunatas allinkanman imaynatas ujiakun chayraiku. Esta parte es la que no lo puedo traducir, ¿no? O sea, por eso han buscado información sobre el uso adecuado y su revaloración de las plantas medicinales en nuestra región para prevenir enfermedades de las vías respiratorias, además tener propiedades que ayuden a fortalecer el sistema inmunológico. Ahí tengo alguna dificultad. Igualmente acá en la parte de abajo dice pandemia COVID-19 nisqa, churaran, lipin runakunata, yachachi jamautakunata, kamachijkunata, yacharankuchu manachu imaynatas jampikunanchispaj, ayukunama chayachtin mana yacharankuchu, ayunchis jampita atirankuchu, manachu. Entonces, o sea, cuando llegó a las comunidades, este coronavirus, la población, los médicos, profesores, los funcionarios, no sabían cómo curar, a pesar que la medicina occidental no tenía una respuesta y se observaba más que todo la mortalidad que se estaba elevándose en los otros países. Entonces se busca el conocimiento andino
y se observa algunas plantas medicinales, como era el matico, la muña, el eucalipto, el quión, dientes de león y muchas otras, que te fortalecían el sistema inmunológico, porque al final era como un tratamiento para las vías respiratorias. Eso es más o menos el contexto que estoy realizando. Por favor, si me podrían ayudar para hacer alguna modificatoria, mejorar. Gracias. A mí me Creo parece que que la Katari. introducción les queda. Bueno, Katari. Kaitas Sasa Tiganampaj, buscaron información sobre el uso adecuado allí en China, información tamascaron. China ya está, Hampir Korakunaka, Chion Chispi, Hampir Korakunaka, revalorización de Kolnampaj, Onkoikunata, vías respiratorias, Imani Sunman, vías respiratorias, Onkokunata, Harkanan, página yata, propiedades, inmunológico sistema, Kalpachinampaj, Hinayata kan, Manichakan, Wakinta, mejoras, Rasunman. Kay kasas, Fatiganampa, tiempo, Mutsurin, Puni. Pues eso, Sor Sánchez Oncoche, lo que Ari, enferma nuestro pulmón. Sor Sánchez Oncoche. Países desarrollados. Pocores caso con Hanak mortalidad pi buña chispa. Ichagachay mi kanman. Matías, me parece que ya no queda tiempo. No sé cuál es la... Sí, ya las últimas indicaciones son, bueno, sabemos que todavía, bueno, no todos han terminado de escribir sus introducciones, pero lo que tienen que hacer es que como ya le han hecho, ya han avanzado una gran parte, o sea, todo lo que ya han hecho aquí en el mismo documento, lo pasen a Classroom para que de cierta manera ahí los instructores, bueno, nuestros instructores, en este caso Daniel, Katari puedan revisar, y también el profesor Robert puedan revisar lo que han escrito, porque en este caso eso es un trabajo grupal, pero lo que tienen que presentar, donde les darán como este feedback más privado, más personal, es donde debe ser en Classroom, ¿no? Por eso siempre recalco que si tienen dificultades, me avisen a mi número, que ya también he dejado, que siempre comento ahí en el grupo de WhatsApp, y que me digan, no puede entrar y pues yo no les ayudo a hacerlo, ¿no? De cierta manera para que ustedes reciban este feedback más rápido de lo que, bueno, esas partecitas que tienen que arreglar, ¿no? Y ahora unas últimas indicaciones, que es con referencia a, bueno, los siguientes planes que tenemos, ¿no? A ver, bueno, la misión de de la sesión de hoy era tener nuestra introducción ya definida, ya escrita, en nuestras diferentes variantes. Y bueno, la tarea 2, la tarea 1 en este caso ya era, era subir nuestro tema, ¿no? Que ya también se ha subido y que para aquellos que todavía no lo han hecho, por favor, completen esa primera tarea. Después está nuestra segunda tarea, que bueno, específicamente sería la que Daniel subió, que es escribir nuestro avance de nuestra introducción. Así que, bueno, ahí debe estar. Y ya para nuestra tercera, bueno, en este caso ya sería como simplemente un documento, incluso no es una tarea tan complicada, simplemente subir como un documento que también Daniel va a colocar en el Classroom esta asignación de la tercera tarea, no es 2, sobre que ahí coloquen todas sus bibliografías, ¿no? Que han estado recolectando para sustentar su ensayo, ¿no? E incluso como también el profesor, en este caso Joel, también Wilson, también han comentado que en este caso no siempre todo podemos tener el día de la mano, no podemos tener en este caso estos documentos, pero podemos realizar entrevistas, podemos preguntar a los amautas, a los yachajcuna de nuestras comunidades, hacerles entrevistas o grabarles en este caso un poquito de audios, ¿no? En este caso con lo que ellos nos explican en quechua con referencia a en este caso a lo que nos están explicando, ¿no? Si yo voy a hablar de medicina natural, pues estos yachajcunas saben mucho de esto y pues
realizar este tipo de investigación o buscar en mi propia comunidad sustentarla, esto de esos recursos es clave para tenerlo y colocarlo en este documento, bueno, en esta parte, en esta tarea que Daniel va a subir. Y ya durante la semana, también Daniel va a subir la cuarta tarea, que es, bueno, ahí colocar todo lo que ya han estado avanzando hasta ese momento. Es decir, que ya de cierta manera y van a tener que ya sustentar, o sea, todo lo que ya tienen, ¿no? Ya deben tener para ese momento, para la tarea máximo, subir hasta el 16 de julio, que Daniel también va a colocar, que ya deben tener su tema ya definido, ya arreglado, ya pulido con lo que Daniel va a darles durante la semana, también su introducción ya pulida, en este caso determinando algunos temas más claros y su bibliografía ya determinada, ¿no? Y bueno, eso sería con referencia a ello. Roland, ok, gracias. Ahorita te anoto, en este caso, para que pueda ayudarte después. Ok. Y si tienen como algunas dificultades, bueno, aquí el profesor Joel, no sé si podría explicarnos un poquito sobre lo que es APA o en este caso, cómo podemos sustentar estas bibliografías. O ya de todo caso, Daniel. Bueno, miren, para APA, no sé si alguna vez han citado, por favor, tengan en cuenta de que las citas siempre son sobre trabajos, si los serios, o sea, no voy a citar Rincón del Vago, no, eso no es citable, digamos. Pero pueden entrar, por ejemplo, a Google Académico, y ahí hay artículos. Entonces, digamos, sencillo es identificar siempre quién es el autor, cuándo lo publicó, normalmente es el año de publicación, luego el nombre del texto, el título de artículo, el título del libro, luego dónde se publicó, quizás fue impreso en Argentina, quizás fue impreso en Ecuador. Lo genial sería poner la ciudad donde se publicó. Si no hay ciudad, bueno, país también vale, ¿no? Y finalmente, ¿quién es la entidad o quién es la editorial que lo publica? Ya, ahorita les he puesto en los comentarios, eso es como el orden normal en APA. Sí, así que cuando citen, pues pueden guiarse de eso y ya si encuentran casos diferentes, o por ejemplo, no sé, no hay autor o son muchos autores, para esos casos pueden escribir en el mismo Classroom que tuvieron la duda y les alcanzamos un apoyo. Por cierto, ven que en el comentario el año está entre paréntesis, bueno, así va el año. Otra cosa es de que luego de la ciudad o el país es 2 puntos y luego la editorial. Eso es la información básica que uno debe extraer. Ahora, si ustedes van a preguntar a la gente y les van a entrevistar, simplemente no se pone nada. Simplemente cuando ustedes introduzcan la información que esa persona les dio, pueden poner algo como comunicación personal, o pueden describir, no sé, tal persona me dijo esto y copian tal cual la persona se los dijo. Si se los dijo en quechua, pues genial, pero si se los dijo en español, lo traducen y abajito pueden poner como un pie de página la versión original en castellano o en el idioma que hayan recogido la información. Chainan. Usa. Bueno, recomiendo que para todos aquellos que están viendo le tomen una fotito a bueno, lo que hemos desarrollado hasta ahora, para que de cierta manera esté claro lo que tienen que ir avanzando durante la semana, lo que también Daniel va a subir en la misma plataforma de Classroom. Y bueno, como digo, para todos aquellos que tengan dificultades, háblenme a mí, a mi número, a Wilson, para que podamos ayudarles a que entren directamente. Recuerden que esta no es tarea 2, sino ya es la tarea 3, donde aquí van a tener que colocar sus bibliografías, ¿no? Todo lo que han buscado sobre su tema, sus entrevistas, lo que Daniel acaba de mencionar, ¿no? Si lo hacen, si alguien les dijo en otro idioma, hacerlo en quechua, traducirlo preferiblemente, o bueno, en este caso con las especificaciones que él comentó. Y la tarea 4 ya sería subida también aproximadamente el día viernes. Bueno, Daniel estará comentándoles, estará subiendo, así que atentos a ello,
pero con tal todos ya deben haber subido sus avances máximos de todo lo que hemos hecho hasta ahora, el sábado 16 de julio, para que el domingo 17 ya se tenga como algo más planificado, ¿no? Específico en qué tomar y seguir avanzando con los siguientes pasos. Así que sí. De todas maneras lo voy a colocar en WhatsApp. Listo. Ya, entonces, no sé si tienen alguna duda, unas últimas dudas. Ya para ir terminando. Hecho. Sí, Mary. Uy, Mary levantó la mano. Oh, ok. Otras preguntas. Ok. Entonces, hasta ahí estaríamos llegando, Gojipari. Recuerden que, como digo, si ya les... Sí, Mary, por favor. Mary Eliana. ¿Aló? Mary. Wilson, no sé si te encuentras Ahora aquí. sí. Ahora sí. Ay, Matías, chaja, atiro con antes. Tapuko ikiman, kay chata, tawaka, llankay kamaña, sábado pa churkumunay kuriki. Inating hasapa yacha chikuypita ha, ruraynayko hawiñaricha nangriki pisillapi pas hilhas hachayko. Aló, ¿se me escucha? Creo que no. Panay pampachay ko kukurato yori pukurani. Mana chika mantan ni kuan kimang. Hi Panay. Panay Mary. Ay, pucha. Adelante, Mary. Ahora sí. Turillay. Hok tapuko ito kumanya ko ito right manarhani. Manya ko ini hakar ha chat pe hilhasha icha hakai grabasyon ruas hay kichikta. Che WhatsApp ko na ko ipimastay ka mulyawa chay na piya pachamanta hawa pachay ko na ipahal yung pahi pachatanya ko ikamurhani chay ray ko. Tapuko ini niya tahlikar ha namanta. Ari tawaka ha nyachus milyan kay ninja ha karus ha kay klasum nis hampe ha chay kamay winyari chimunay ko. Hinallataq chusapa kayna huñunaku yachachikuypi wiñachinayku qillqasqachaykutaqa kayna hankuna hawarinaykichikpa hinaspa imapas kaqkunata matipaysiwanaykikupaq ichachu punchawcha piña qillqachakuyma allimanta hinas churkumullayman chayta tapukuyta munarqani turillay. Nani sapa yachachikuypi kay hinallataq mikanqa na chay classroom mang warkumunaykichis kanqa tukuy kaskaykichista chaynataq noqayku también atisaqku na kumintayta o ahkayta alli chay nispa juju chay grabakusqaykumantaqa chaytaqa YouTubeman chayman warkumusyayku WhatsApppiqa ichapas mana atiykumanchu kiqa achka horas kaqtin yasa naman WhatsApp kananpaq hinaspa chay mana warkuchiwanqakuchu WhatsAppqa.
Chay mini Mary, chay. Chay pi panay napi no sutikuta mas kamunki nataka makchachachikuna chay sutita mas kamunki chay tarimuankiko.